Suscríbete a la Panterita. Más potente, más efectiva, más rápido, lo más nuevo, lo mejor. Te dicen muchas cosas, pero vos y todo Paraguay sabe, para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol Forte, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Taiga te lleva a donde querés llegar. Estamos en movimiento con tu día a día. Por eso, por el mes de octubre, todas las motos Taiga viene con un portacelular impermeable de regalo, para que tu camino sea más seguro y práctico. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288-828. Encontralas en Inverfin. Se pasa todo el día en correría, tratando de encontrar alguna dirección, en busca de... 11 de la mañana, 30 minutos, nos vamos. Hasta el domingo. De mi parte hasta mañana y hasta el domingo. Chao. Adiós. Como una bala perdida. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia, buen día. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Denis? Buen día. ¿Qué tal, Pancho? ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, vamos a hablar de la selección primero. Y después la intermedio, que le da los resultados de la intermedia. Sí, finalizaron ahora los partidos. Un repaso breve a la intermedia. Ameliano le ganó 2-0 a Santaní. Victoria de visitante, Diteño ante Fulgencio Yegros 1-0. Otro ganó 1-0 Capiatá a General Caballero de Mallorquín 1-0. Con esto, General Caballero es el líder ya campeón 67. Resistencia 54, Ameliano es el nuevo tercero, 50. Cuarto, Tacuarí está en la zona de promoción con 50. Solo que el detalle que tiene partido pendiente Tacuarí en la fecha. Pero están a punto igual ahora. Punto igual, es 50. Pero ¿y quién tiene más saldo a favor ahí? Ameliano es el tercero. Sí, pero si terminan igualados dos, van a partido extra. Termina igualado, pero momentáneamente es en diferencia de gol tercero. Ameliano. ¿Y cuándo juega Tacuarí? Está jugando el día de mañana. Mañana por la mañana hay 4 partidos en la categoría intermedia, donde se destaca el partido de Resistencia, que está a 3 puntos de lograr el ascenso en caso de ganar mañana el conjunto de Resistencia. Ante Fernando de la Mora en cancha de Fernando de la Mora. Tacuarí será local ante Guaraní de Trinidad, 9:30 de la mañana. Muy bien, contigo, Luis.
La Agrícola sale Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal 53 77, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puyupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sur, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, enseguida vamos a ir a algo que le quiero preguntar a los compañeros. ¿Cuál es la figura más importante que tiene la selección o más resaltante en el campeonato? Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocadillos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Subellana Casi, RI 2 de Mayo Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique en Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. La figura para un niño de la selección nacional hoy, excluyente. Anthony Silva. Vito Villalba. Y Anthony, o sea, excluyente. Excluyente, la que determina muchas cosas en el puntaje. Anthony Silva. ¿Entendió bien lo Sí, que Anthony, no, entonces Anthony. No, y excluyente ni dije, Sí, sí. porque pido buscar la vuelta. ¿Qué te pasa? No, al agregar que determina muchas cosas en el puntaje me decidí. ¿Excluyente qué? Excluyente, sí. Excluyente. Denis Caniza. Coincido, Anthony Silva. Anthony Silva. ¿Por qué Anthony Silva? Arquero seguro, a lo largo de las eliminatorias nos salvó de varios puntos, por lo menos debe tener encima como 5 o 6 puntos que logró solo de ser un equipo, es su función pero vital. Sí, lo mismo, fue decisivo en varios partidos como para mantener el arco en cero, como para salvar en situaciones complicadas. Y principalmente el partido de ayer, ¿verdad? Sí. Que atajó muchas jugadas de gol prácticamente. Pero le estamos sumando ya, Pancho. Sostiene el resultado, arquero de equipo o de selección en este caso. De lo más estable que tenemos en la selección, siempre mantuvo un rendimiento de 6 a 7 puntos. ¿Verdad? Sí. Sí. Desde el partido de Venezuela y otros partidos clave. Él asegura la titularidad por el Gatito, ¿verdad? Sí, una vez que quedó lesionado allí, terminó quedando. Sí, una lesión de Gatito permitió su presencia de titular. Y yo no digo que no lo fuese, no llegase a ser titular. Pero hacemos un poco de historia. En su momento estaban a la par. A la par, una lesión de Gatito, ¿verdad? Sí, después del partido ante Perú. La primera fecha jugó Gatito, tuvo el problema en la rodilla, lo infiltraron, lastimosamente hasta ahora no se recuperó, un año de esa situación y todavía no volvió a jugar, y a partir de la segunda fecha Anthony Silva se ganó el lugar. Denny, ¿qué significa, y cómo, vos dijiste lo de ayer, pero hay un partido que ataca un penal? Ante Venezuela. Que dicho sea de paso a Paraguay, la única selección que le ganó es la venezolana en ida y vuelta, no ganó otra. Paraguay no tiene más victorias que ante Venezuela. Son las 2 victorias que tiene contra el mismo rival. Sí. ¿Qué influye tanto un buen arquero? Es decir, influye mucho, sí, que pregunta estúpida o tonta. Lo que estoy diciendo es, cuando vos entras al campo y viene el arquero pasando este tipo de racha, te da seguridad. Te da mucha seguridad. Encima que Anthony es de tener mucha personalidad, habla mucho con sus jugadores, con sus compañeros, y eso le ayuda mucho, principalmente a los defensores, ¿verdad? Cuando un arquero te habla, te ayuda, te alienta, o cuando te tiene que dar una puteadita también, sirve mucho, y tiene esa característica Anthony. Tiene esa característica. Entró a la cancha y vimos el aplauso de la gente. Sí. Y eso es muy interesante para él, ¿verdad? Es más, hasta esa parte como que está todo muy silencioso, ambiente de teatro. Ingresan los jugadores principalmente, Silva y despierta la gente, levantó allí como que se encendió el partido. Arquero sobrio. Seguro. Arquero sobrio, digo, no es aparatoso, hay arqueros muy aparatosos. Sí, no busca espectacularidad en su... Hace lo necesario. ¿Qué edad tiene él? 37. Atención a este detalle 36, que no es menor. 37. Vamos a ir, después entramos en el partido, arbitraje, VAR, heredia. Hablamos de Anthony Silva, ¿por qué? Porque esto da 37. Al jugador de fútbol, Denis, vos sabés muy bien, el tema de esperar y saber esperar para que llegue la oportunidad. El recorrido que Anthony Silva tiene, no sé si la gente sabe, es larguísimo. Incluye 2 de mayo. Sí. Vamos a ir al currículum de Anthony Silva. ¿Vos tenés a mano? Sí. Vamos a ir enseguida. ¿Dónde? Es decir, por todos los equipos que pasó,
Vamos a decir que hoy es la mejor figura de la selección. Yo le recuerdo un Cerro Curá. Sí, empieza en Cerro Curá y aparece en primera. Enseguida vamos a ir a todo el currículum, lo que es la trayectoria futbolística de Anthony Silva. Ferro Par con garantía de calidad de uno de los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Vamos a ir, niños, si tenés a mano. Atención a este detalle. Para la ¿Puede faltar algún equipo? Me vas a decir, Pancho. En este orden, Cerro Corá, arrancó allí. Cerro Corá de Campo Grande, Libertad, General Caballero, 2 de Mayo, Tacuaré, Talleres de Córdoba 2008, Marilia 2009, Rubio Ñu 2010, Tolima. A partir de ahí se afirma en primera. A partir de Rubio Ñu 2010. Rubio Ñu del 2010. No, espera, vamos a ver lo que, perdón. Yo no vengo a decir en qué momento grupame Vito. Lo que estamos hablando es para los equipos, todos los equipos que jugó, y le decía a Denis Canisa, a lo que dice Víctor 2010 aparece, pero hay un antecedente de Anthony Silva. Es un ejemplo, arrancamos. Cerro Corá, de Campo Grande, 2000-2003. Después. Libertad, 2. General Caballero, 3. 2 de Mayo, 4. Tacuaré, 5. Talleres de Córdoba, 6. Marilia del Brasil, 7. Rubio Ñu, 8. Deportes Tolima, 9. 2010-2013. 3 de febrero de Ciudad del Este, 11. Independiente Medellín, 12. Cerro Porteño, 13. Huracán, 14. Nacional, 15. Puebla. 16. Pero me decía Pancho, No, el grano. Talleres, era Talleres. Talleres, era confundiste no por el grano. Entonces, ahí listo, Era un 13. equipo grande del interior. Ajá. Y Víctor dice que él se consolida en qué tiempo. Y a partir de Rubio Ñu en primera. 2010. Porque en 2 de Mayo era a veces sí, a veces Donde no. tuvo Después un pico altísimo y no lo quisieron soltar y después vino una mejor oferta, fue en Colombia, en Tolima, donde él tuvo, hasta ahora Pancho, un problema interno con el presidente del club, que incluso contó que no lo quería recibir. Sí, y ahí terminó llegando a 3 de febrero después de ese suceso. Y en 3 de febrero no le fue muy bien en aquel 2014. El equipo incluso descendió, tampoco lo ayudaba mucho. Después va a Colombia otra vez y luego ya viene a Cerro siendo arquero de selección, arquero evolucionado. ¿Qué esto significa, Denis? ¿Qué enseña? Muchas cosas, Arturo. Realmente. Mira, 16 equipos Anthony Silva. Sí, inferiores en Libertad, aquí me aclaran. Él empieza el trabajo de inferiores en Libertad y aparece en primera en Cerro Corá primeramente. Después vuelve a Libertad. Pero hay algo, compañeros. Le estoy preguntando a Denis Canesi, él tiene 37 años. Dicen un término antiguo que el arquero como el vino, cuanto más añejo mejor. Cuanto más rodaje tiene, va teniendo mayor experiencia. Estamos hablando que logra su consagración en Selección Nacional del 2011, con 37 años de edad. ¿Sí? Sí. ¿Y qué detrás del jugador, Denis, cuando las cosas no se dan? ¿Por qué hace 16 equipos recorrió? No, el fútbol le premia en este momento a Anthony Silva con su actuación, ¿verdad? Y qué bueno por él, porque tardó un poquito, pero llegó. Eso es lo bueno que tiene el fútbol. Si le da mucho, te da mucho, si le da poco, te da poco. Y Anthony está pasando un gran momento desde hace mucho tiempo ya con la albirroja. Y no es fácil ser arquero de la selección paraguaya. No, él, discúlpame, Denis Canisa, se lesiona al Gatito Fernández, y peleaba ahí el puesto. Sí. Cuando hablamos de Anthony, hablamos 2011. Este año es donde decimos, el equipo va a jugar con Anthony Silva. No hay duda. Sí, hoy es el uno de la selección. Sí. Es Anthony Silva. Antes era vamos a ver cómo está Gatito, cómo está Loe. Había una pelea por el puesto. Sí, pero hoy es Anthony Silva. En su momento llegó a jugar, por ejemplo, Copa América 2015, pero porque Villar no estaba bien. Él era la primera opción, jugó ante Argentina el primer partido ante Jamaica. Y después como que iba alternando. Cuando Villar no estaba a disposición, Anthony aparecía. Pero hoy él es el uno de la selección indiscutible por el momento. Si elegimos la tajada, elegimos el de Papu Gómez. Sí. El que saca el córner. Sí. La más difícil. Esa era, en la cancha era goles, ahí aparece con mano cambiada y termina sacando del ángulo la pelota. Sólido, o sea, no es que la sacó apenas, porque se escucha el golpe del sonido en todo el estadio, porque en un momento de silencio iba la pelota en el aire y hace el movimiento a mano cambiada, se metía en el ángulo. Le ayudó mucho la estatura y también. La otra para mí la primera, vital, sí, la primera tapada del partido.
Se me fue el argentino. Correa. El que saca con bota al piso. Porque fue el mejor momento de Argentina esas dos, muy bien, 10 minutos teníamos 4 tapadas de Anthony. Sí, de Anthony. O 3 tapadas de Anthony antes de los 10 minutos. Comenzar de esa manera allí bloqueando el cero fue fundamental. Después por supuesto lo del ángulo. Vamos a consultar. Él tuvo un problema de una sanción injusta. Sí, en Rubio Ñu. De dopaje. Sí, por doping. Así mismo. Sí. ¿Y qué pasó? Dice no voy a dar el nombre, pero dice, si no me equivoco, tuvo una sanción, estuvo suspendido, pero no decayó. Siguió entrenando y aguantó una sanción injustamente. Averigua un poco eso de la sanción injusta por dopaje. Anthony, un ejemplo para los chicos. Sí, en el 2010 fue eso, justamente en ese ciclo en Rubio. ¿Qué es lo que pasó visto con él? ¿Por qué? Él dio positivo en un control antidoping y cuánto tiempo fue 6 meses, si mal no recuerdo. Voy a buscar el dato, pero sí. Fue un caso el cual me acuerdo se habló muchísimo en los medios porque Anthony consideraba que la sanción era injusta y él buscó hasta el último su defensa y que salga una sanción diferente. Aquí está. También Inca en aquel momento había dado positivo. El arquero fue suspendido en realidad 2 meses. 2 meses. Pero dice injustamente, dice. Sí, incluso aquí veo reportes periodísticos. Fuimos asquerosamente tratados, dijo en su momento Anthony Silva, en el año 2010. Pero vos fíjate lo que genera, parece, no es una anécdota mala que estamos contando con Anthony Silva, porque demuestra que se puede, la perseverancia, sancionado injustamente, dijo asquerosamente fuimos atendidos, y vos fíjate que otro puede decir, yo me voy, todavía seguir más si cometieron una injusticia conmigo, y sigue Anthony Silva, Denis Caniza. Mucha perseverancia, realmente lo llevó a eso, ¿no? Y es un claro ejemplo para todos los chicos, como decías, Arturo, que miren un poquito la vida de Anthony Silva. Pero hoy los chicos quieren jugar, y ya quieren jugar, sí. Y los que son grandecitos quieren jugar, y quieren jugar. Por eso tocamos el tema de Anthony Silva. ¿A quién le podemos llamar como espera un ratito, un segundo? ¿A quién le podemos llamar? Esto tiene que estar sobre ¿entendés? Ahí está mejor. ¿A quién le podemos llamar? No, yo no me pongo tampoco porque yo tengo ya la autorización correspondiente a la radio. ¿A quién le podemos llamar? Ni tampoco se pone tapabocas, Gustavito, ni ustedes se ponen ya, no hay problema. ¿A quién le podemos llamar en el caso de Anthony? Vea que una declaración de él, en su momento, el arquero negó haber tomado cualquier medicamento. Él negó que tomó ese medicamento, por eso le extrañó el resultado en ese momento, en el 2010. Su entrenador en esa época, ¿quién fue? Rubio Ñu. Y Francisco Arce, el año en el cual Rubio Ñu volvió a primera, 2009. 2009-2010, y esto fue a fines del 2009. Hoy Clarín, una droga analgésica era que en ese momento consumieron supuestamente. Y si mal no recuerdo, el médico también fue suspendido en aquel momento porque el médico de Rubio Ñu. ¿Y quién era el médico de Rubio Ñu? El médico... Para hablar con el médico de Rubio Ñu, digo, y después entramos de fondo ya al partido. Estamos hablando de un caso muy especial, lo de Anthony Silva. 16 equipos. Ayer en esa volada que Gustavito y Pancho aplaudieron todos los argentinos, ese halcón es sobre Arco Norte, tiene que estar bien, ¿no sabes a qué lado te va a pegar la pelota? No. Yo digo, para los que están en el arco. Aparte, por lo general, eso en Europa con el Papu Gómez, porque era el Papu Gómez, que patear terminas generalmente adentro. Bueno, un saludo para Manuel Cuqui Aguilar, para el doctor Aguilar, un saludo muy especial que está en la sintonía, el doctor Cuqui Aguilar, un saludo muy especial para el doctor. Con Dimora, los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Bueno, nuestro abrazo para el doctor Cuqui Aguilar, que está en la sintonía, y el abrazo a todos. Sí, doctor Aguilar. gran abrazo al doctor. Fuerte abrazo al doctor. En estos momentos, el doctor Aguilar, Sí. Mamá Ningri, papá Chico, mi hermano Coqui, Yetuki y el perro Alberto. ¿Sabes lo que fue, verdad? ¿Sabes cómo es? No. Una señora de la familia Aguilar y entra a la casa y le recibe los Aguilar y todos tienen apodo: Cuqui, Kika,
Coqui, todos tienen apodo. Y estaba el perro ahí. Le miraba a Pancho el perro así. Al que señor que entró, lo que Guillermina termina así. Bueno, Guillermina es muy nerviosita, no se queda mucho. Y ve y... ¿Quién dijo eso? ¿Por quién? Puso un atrevido, Gustavito. Salió por el dueño. Salió por el dueño, que es lo que quería decir. Y si un perro te mira así, que es bobo el perro. Salió por el dueño. Quiere decir que si va a entrar en la casa y el perro está así, va a decir que es bobo, porque el perro él tiene cara de bobo. Qué boludo que Luis Paredes. ¿Vos dijiste Luis Paredes? No, yo no dije nada. Gustavito dijo. Este no es el caso, no es tu caso, doctor, no es tu caso. Está el perro, mueve la cola al perro, le pasa la mano al perro a la visita, así le tiende la mano al perro a la visita, y la Cookie Caki entra. Y por curiosidad, pregunta al señor que llega a la casa, Cookie Caki, así, todo así. Le dice, ¿cómo se llama el perro? Alberto. Todos tenían apodo, menos el perro. ¿Qué pasa? Es que tenía que tener el nombre del perro. Y tenía que ser apodo, claro. Pues si todo es apodo, el perro tiene ese apodo, ¿no entendés? Ponele, por favor. Mamá Ningri, papá Chico, mi hermano Coqui, Yetuki y el perro Alberto. Apostar a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. MediLife ofrece a todos sus beneficiarios el servicio de la medicina, con coberturas especiales en hisopados, estudios y radiografías. Además del seguimiento de los casos positivos, comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Bueno, ¿qué, niño? Estoy subiendo los resultados de la intermedia y partido de ayer. Estamos ya al tema especial de Anthony, ¿verdad? Sí, Anthony Silva es la situación que sucedió en el 2010. Pero se consolidó 37 la muestra de que la perseverancia, el carácter, porque hay que tener carácter para ese puesto también. Sí. El trabajo serio da sus frutos, sí señor. Sí. Ejemplo para... Y hablamos de un arquero que se consolidó más o menos a los 26 años, que fue titular en el club donde estuvo, que en este caso fue Rubio Ñu. Y de ahí hizo carrera en Colombia, es ídolo, lo respetan, lo quieren muchísimo en Tolima, en Medellín. Eso iba a decir, hoy Clarín le dedica un artículo en su edición impresa. ¿Quién es Anthony Silva? Y Pancho, lee. El artículo ¿No tenés el artículo a mano para leer? Es muy largo, ¿eh? El internet está out. ¿Y para qué, Piocera? Bueno, vamos ya al partido. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com. Regalamor, regala Vemay Flores. Vive la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién en noviembre. Y atención que todas las personas que realicen sus compras del 1 de octubre hasta el 31 de enero participan del sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, es decir, 30 a 18 horas. La gente sabe Tupi. Bueno, realmente con todos los jugadores con quienes me tocó trabajar dejaron enseñanza, y dijo el doctor Aguilar. Un fuerte abrazo al doctor. Aquí te envío un fuerte abrazo, Denis Canilla, doctor Aguilar. Sí. Dice Clarín, Anthony Silva hizo de todo, fue figura, le dedicó insultos a Otamendi y chicaneó a Romero. El arquero paraguayo salvó a su equipo con estupendas atajadas, fue la gran figura en el Defensores y se cruzó con varios miembros del equipo de Scaloni. Ese es el título con la foto de Anthony volando allí. Fue la gran figura de la noche en Asunción, se cansó de salvar chances de gol, algunas clarísimas que tuvo la selección argentina. Y también contó con la fortuna de su lado, además de salvadas providenciales de sus compañeros, como para que el combo sea completo y desembocara en el empate entre el equipo de Lionel Scaloni y la selección de Eduardo Berizzo. ¿Cuándo le abraza Anthony a Matías Villasanti? Sí. ¿Pudiste ver el abrazo? Vos estabas ahí afuera, nosotros sí. Le abraza, le dice puta. Y cuando a Omar Alderete, cuando Omar saca esa pelota sobre la línea... No, pero esa saca consciente que sacaba. Le dio a Matías Villasanti. Sí, extiende el pie por inercia y la pelota pega en él. Pega en él. Lo de Matías Villasanti y cada arriba. Sí. Ni él sabía, por eso Denis va y la abraza diciendo a la puta, afortunado. Otra cosa, nerviosito para vos, Gustavito. ¿Vos sabés dónde estaba el premio de Rimar hoy a las 11 de la mañana? ¿No sabes dónde? ¿Tendría que estar en recepción? No, contestame vos. No.
Le dije a Rodrigo llevar recepción a la gente que ganó Grimar, 11:15 de la mañana. Lectura comprensiva, Luis. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual podés empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. ¿Qué le dijo Anthony? En la nota de Clarín resalta ese momento del partido donde él va para levantarlo a Otamendi, que estaba caído en el área de Anthony. Ya fue sobre el final del partido más o menos. Donde se calentó un poquito el tema. Y vino Cristian Romero, el central argentino, y le dijo, le hace un gesto con la mano como diciéndole, desde lejos no entendíamos qué pasaba. Claro, parecía como parada, pero no. Exacto, pero le dijo, tenés 5 partidos vos en la selección, ¿qué me venía a hablar? ¿Qué venís a hacerte? Dijo, y se escuchó en el audio ambiente. Entonces, allí Nicolás Tagliafico intentó contener al guardameta y a él también Silva se lo sacó encima de empujones. Cristian Romero se sumó al choque y ocurrió algo semejante con él, pero además le mostró los 5 dedos de la mano, lo que junto con el audio de las acciones en la transmisión consideraron que fue una manera de decirle, tenés 5 partidos, ¿qué venís a hacerte? Se leyó en sus labios. Ándale, veo. Sí, porque viene a empujarlo Cristian Romero cuando Silva quiere alzarlo a Otamendi. Sí. Pero Romero ayer Cristian Romero estaba pasado a revoluciones. Ya con Ángel en el primer tiempo se tomó. Al igual que Ángel. Que le tiran preferencia. Sí, y hay una. Exactamente, y Ángel se termina agarrando. Y Ángel entró en ese juego también ya después de tanto recibir. ¿Sabe por qué? Porque Ángel lo conocen. Denis, el que te va y te provoca te conoce. Sí. A mí me acaba de provocar Gustavito con Luis Paredes y le dediqué. Yo soy Anthony Silva, le dediqué a Luis, le había un premio acá a las 11:15 de la mañana y este cuerpito va, le dice a Rodrigo, andan a entregar recepción. ¿Entendés? Va, contigo Luis. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre. Comprando online en casacruter.com.py. Toda tu lista de compras la encontrás a un solo clic. Comprando en Casacruter online encontrarás ofertas, variados beneficios. Ingresa a casacruter.com.py. Lo mejor de la familia pasa en Casacruter. Recuperal, el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal. Enterate los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar, con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantener los colores de tu ropa favorita para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza inició. Bueno, vamos a hablar del partido, sí, compañeros. Vamos a hablar del partido. Hablamos de Anthony, esta mención es especial. Pancho recordaba, episodio ayer escrito por la prensa argentina, pero muy bien Anthony Silva. Ustedes tienen la palabra sobre el partido de ayer. Arranquen, compañeros. Sí. Ya que hablamos de rendimientos individuales, otro que ayer para mí sobresalió, a mí por lo menos me encantó Alderete. Qué partidazo, y cada vez más firme. Se nota que el fútbol europeo le ayudó a evolucionar, a tener esa concentración, saber cuándo salir al cruce, saber cuándo esperar. Realmente está muy diferente al Alderete en este momento. Dice que le dedicó homofóbico a Otamendi y chicaneó a Romero, dice. Y ese es el pero vos dijiste homofóbico. No. Luis Sergio Láser, que manda esto, niño. ¿Quién publicó esto? Eliminatoria. Anthony Silva hizo de todo. Fue figura, le dedicó insulto homófobo. ¿Digo bien? Homófobo, perdón. Pido mil disculpas. Homófobo a Otamendi y chicaneó a Romero. Porque le dijo, levántate. Probablemente maricón, imagino que le haya dicho. ¿Por qué Pio te imagina? Víctor, para tratar de entender, levántate, maricón. Bueno, partido.
Que para nosotros no es nada esa palabra y los argentinos hacen escándalo de eso. No, pero Paraguay de menos a más. Bueno, en el 2021 cuestiones positivas y cuestiones negativas. Porque dentro de las cuestiones negativas, por ejemplo, ese lado derecho de la selección paraguaya en el primer tiempo pasó mal, con Robert Rojas jugando como lateral, que no pesa, fue un desperdicio me parece, esa situación con ponerlo allí. Trataba de cubrir la subida de Marco Acuña, siempre le hacían el 2 contra 1, no tenía el apoyo del mediocampista tirado por ese lado. Pero para mí ahí estuvo el error, y el propio Berizzo admitió que el equipo se sintió más cómodo en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo puso línea de 5, y los 4 que estaban en el medio, entre ellos Almirón se metía casi detrás del punta y dejaba el lado vacante, y en un momento hasta Morel se tuvo que tirar abierto a seguirlo a los Chelsea, porque había superioridad así de mismo, Argentina. llegaban le hacían el doblaje muy fácil a Paraguay en ese sector, y digo, a ver, en el sentido de, fue un error táctico que en el segundo tiempo, y hay que darle a Berizzo, porque Berizzo hace la lectura correcta y dice, acá no estaban entrando, es muy evidente, todo el estadio estaba viendo, todo lo que estábamos viendo, veíamos que el sector derecho de Paraguay era lo más flojo, y corrige, ¿cómo? Lo baja a Ángel Romero allí por ese lado, para que sea el apoyo. A partir de ahí, y cuando cambia la figura, Paraguay tuvo mucho más balance, y jugamos a la contra, y nos sentimos cómodos jugando a la contra. Pero dentro de ese partido que, mira que no es fácil, porque esta selección tranquilamente hoy yo creo que está en el top 5 del mundo, para llegar a semifinales de Copa del Mundo, por ejemplo, o cuartos de finales de Copa del Mundo, o final inclusive si uno quiere ser más. Pero la selección argentina es la campeona de América. Y hace mucho que no le generábamos tantas situaciones de gol claras como para terminar convirtiendo. 2 de Anthony, una de Carlos González y la de Almirón, o no se me olvida alguna. Partido. Segundo tiempo que recuerdo. Admirable Miguel Almirón. Almirón, sí. Ayer cómo jugó, cómo quisiéramos tenerlo allí. Desde la recuperación, porque la recuperación y después la velocidad de él. Niño, sí, enchufado. Hablar de Miguel Almirón, porque solemos decir, y dijo Víctor Villalba, ¿cómo dijiste? Porque no va a la banca. Sí. Pero yo te respeto mucho, no hay problema. Digo que ayer a mí me encantó Almirón. Esa versión de Almirón es lo que deseamos todos, me parece. Jugó para el equipo. Sí. ¿Verdad? Sí, en el trabajo interpretó el partido. Ese fue Almirón ayer. Pudo haber hecho el gol de la victoria. Sí. Si hacía el gol iba a ser fantástico. Pudo salir al compañero porque venía ya no lo veo. Llegó cansado a esa. Porque la definición inclusive me parece que era para arriba, pero ya queda sin piernas de la corrida. Para arriba, explicarle tampoco. No, obvio. Desde arriba la cabina era fácil. El arquero ahí, le mete al palo derecho y el arquero sale con las piernas y saca con el brazo. Es decir, ¿qué hace Martínez? Sale con las piernas. Sí. Y saca con el brazo. Porque él se fue con las piernas para poner, ¿o no? Hizo todo muy bien. Así como destacamos lo de Anthony Silva, tenemos que destacar del otro lado. Argentina ganó un arquero con la presencia que tiene. Últimamente siempre un déficit argentino fue el tema del arquero. Partido tiene muy buen arquero. También para Santiago Arzamendia, donde en la primera pelota siempre es importante entrar con confianza. La primera situación que tuvo, pateó al arco, pateó bien. Y bajaron los aplausos. Sí. Y me parece que eso lo hizo crecer en confianza, porque ayer se sintió cómodo, ayer prácticamente no se equivocó, y los centros que enviaba siempre tenían peligro. O sea, un partido jugó como agrandado, enchufado, metido, se le notó el partido eso. que necesitaba Arzamendia para ganar en confianza, que siempre se lo veía un poquito dubitativo. Ayer no vi puntos bajos en la selección, todos corrieron. Lucena, la verdad, desde las gradas se veía adentro de esa última segundo tiempo. Sí, quería tener a Messi, estaba a 3 del. Entró bien Lucena. Era toda una sensación en cada esquina, era Messi. Lo que me dejó la sensación, atrapar la presencia, pero también la selección, ¿verdad? Lo que me dejó la sensación es que cuando en el mejor momento de Paraguay y en el momento donde Tony se enchufa en el partido y empezaba a ser alimentado, lo termina sacando haciendo hombre por hombre. Y me dejó la sensación de que en ese momento nosotros podíamos hacer más daño. Pero ahí es donde hizo duda, porque estuvo como 5 minutos parado Carlos González. Dudó porque se dio cuenta que era el mejor momento de Paraguay y dudó si lo mete o lo sacó. Yo digo. Pero el partido llamaba a Carlos González con Tony, o sea, porque la primera pelota que va Carlos González ya logra bajar. Niño, ¿quién juega fútbol de salón acá? Cada tanto poco casi dice de producción, escuadra se le dice en fútbol de salón. ¿Cómo salió el arquero de Argentina? Salió en escuadra.
La que le chica al Mirón, sí. Y yo pues sí. cuando Sí, dije sí, aquí sí. salió con las piernas y sacó con las manos, Denis Caniza me miró como diciendo, ¿qué estás diciendo? El arquero sale con las piernas y la reacción de Martínez es notable. Este arquero es buenísimo, porque la imagen que te da en el relato es que vos ves que sale con la pierna, como vieron los aficionados, pero saca con la mano. ¿Cómo puede estar pensando en salir con la pierna y sacar con la mano? ¿Cómo se hace eso? Y solamente los grandes arqueros hacen eso, Arturo. Los grandes arqueros no hacen eso. Denis. Que usa todo el cuerpo prácticamente. En el ojo usa todo el cuerpo. Hasta algunos ponen la cara, todo. Sí. ¿Qué es Rodrigo Casian? Dice si considera hasta el doctor Dieter se dice, ¿no? O Dieter se escribe. Dieter Müller, que lo tuvo Antonio Rubiño, el médico, creo. Seguro que es el médico. Sí, llamale y después entramos más sobre... Ahí está. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. Buenos días para todos ustedes. Estamos hablando, doctor Dieter Müller, ¿digo bien tu apellido? Corregime, ¿pronuncio bien? Sí, perfecto. En Paraguay eso es perfecto, Arturo. Bueno, entonces, Dieter Müller, tal como se escribe. A veces debemos preguntar porque es así. Lo tuviste en Rubiño como médico del 2008 en el caso del doping, vos fuiste, y se enojó muchísimo, una injusticia, nos estaba diciendo el doctor Cuqui Aguilar, que se comentó que fue una injusticia. Contanos, doctor. Sí, así mismo, realmente hablando, fue algo que ocurrió en aquella época en la cual tuvieron dos jugadores, uno del plantel de Nacional, que si no recuerdo mal era Inca, el brasilero, que estaba a cargo de otro médico, y él sí se había hecho una infiltración periarticular del tobillo por una lesión, pero aparentemente no se presentó en tiempo y por eso salió que fue positivo. Lo de Anthony realmente algo que fue muy difícil de evaluar en el contexto de que no hubo una indicación médica. Él era una persona muy cumplidora, era una persona excelente, un profesional que trabajaba día a día. Él no era una persona de lesionarse realmente fácilmente y bueno, y todos nos quedamos sorprendidos por lo que pasó y después salió el informe positivo y se le hizo una suspensión temporal, creo que fueron 2 o 3 meses y realmente no hubo posibilidad ni de apelar ni de nada, ¿verdad? Y fue realmente un caso muy difícil para aquella época y a todos nos sorprendió, porque fue a un glucocorticoide, fue a un medicamento que en ese momento estaba dentro de la lista también de sustancias no permitidas. Por lo menos por la vía en la cual a él se le determinó que fue un hallazgo de sangre. Sí se podía hacerlo por vía periarticular o intraarticular, pero previa justificación. No así por vía intramuscular o por vía endovenosa. Bueno, yo le había dijo Víctor asquerosidad, dijo, ¿verdad? Sí, nos trataron asquerosamente, dijo Anthony. Asquerosamente, dijo su oportunidad. Anthony, estamos hablando, Anthony, doctor, fui arquero titular de la selección paraguaya, indiscutible el arquero titular de una notable gestión. Sí, realmente, así como decía Arturo, yo me pongo en el lugar de Anthony en ese entonces. Yo tenía 30 años, estaba iniciándome en mis armas en la medicina deportiva, que después realmente la abandoné por dedicarme más a la parte, digamos, profesional de mi carrera. Y Anthony tendría cuando eso 20, 22 años, creo que yo, algo así. Era un chico que venía jugando ya hace mucho tiempo en primera división y realmente era un excelente profesional. No nos dio un chance de nada, realmente. Y quizás no conocíamos ciertos protocolos nosotros de defensa en ese momento y al final se conversó con la gerencia deportiva del club, ellos nos apoyaron, tuvimos varias reuniones y al final la sanción fue una sanción corta, gracias a Dios, pero realmente me parece a mí que fue algo que hoy en día no ocurriría fácilmente. Bueno, doctor, gracias. Está bien, tu aporte valiosísimo lo que pasó con Anthony en el 2008, la perseverancia, como dice Denis Caniza, de seguir para adelante y hoy es una figura notable en la selección nacional. Gracias, doctor Dieter, por tu tiempo. Muy amable, doctor. Saludos, gracias. Gracias, doctor Dieter Müller.
Lactoland alimenta tu ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactoland, la marca número 1, la salud de cada día. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora el 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Farmacias Catedral de Gastavos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras y hoy con la S de salidas. A un lugar para compartir y disfrutar. Te esperamos todos los días para celebrar nuestro aniversario. Entérate de todas las actividades pensadas para vos en @shoppingmariscal o ingresando a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie, ponerse la 10 no se lo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puedes ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Bueno, compañeros, sigan con su opinión, la gente lo está escuchando con relación al partido ayer. Comenzamos hablando de Anthony, nuestro homenaje, entre comillas, si quiere, homenaje, sin comillas, homenaje al arquero de la selección, 16 equipos, lo que pasó y se consolida en la selección nacional. El partido en sí... Sí, como decía Pancho, y coincido el tema del cambio táctico que le hizo bien a Paraguay, explicaba ayer Berizzo las razones, el tema de que le estaban ganando fácil ese lado del campo. A partir de ahí empezó a administrar mejor, primero la marca y después la salida, porque la mejor versión de Paraguay se vio en el segundo tiempo, con Ángel jugando a la derecha, Arzamendi volante a la izquierda, Almirón detrás del punta. Ahí comenzó a ser un equipo diferente y Argentina ya no la tenía tan fácil como durante la primera parte. Por eso se generaron las mejores situaciones. Los primeros 20-25 minutos principalmente, allí con facilidad la Argentina se movió a placer. Niño, yo digo lo siguiente y le pregunto a Denny, con el debido respeto de ustedes en la mesa, porque tiene 4 mundiales seguidos, recomande. Denis, vos sos Berizzo. Sí. Y estoy con Pancho. Yo no sé si va a jugar la semi porque falta corregir a Argentina. Le veo y no le veo, pero con el debido respeto. En Sudamérica sí, marca diferencia, para mí. Pero hay que ver contra los europeos. ¿Qué pasa? No quería decir, pero yo no coincido tampoco con eso. O sea, no veo Argentina top 5 del mundo, me parece. Exagerado ya. No, exagerado. Para mí sí. Tenés Francia, Italia, España, Bélgica, Alemania. Está. Para mí está. En top 10. En este momento está. Para mí, ahora, sí, para mí entre los 10 está 8, 9. En este Yo momento no una aspiración en el mano a mano con la selección paraguaya, por eso no sé, no te puedo ayudar. Para mí está tranquilamente entre las mejores selecciones. Pero ese no es el tema de fondo, por eso no quería Después de mucho en la selección argentina que voy a decir, opa, tiene la selección argentina. Enseñó una disciplina de juego excelente. Se nota que tiene disciplina de juego. Se sabe a qué quiere. Sí. Hay entendimiento también. No, eso se ve. Sí. Rodrigo de Paul. No, se ve. La pregunta es, Denis, Argentina, Paraguay. En la previa Argentina es más. Yo si me hago loco, es loquito, y me voy arriba a enloquecer, y recibo 1 o 2 goles, incendiaban el estadio. Sí. Entonces yo no digo a los muchachos qué es lo que quieren, los oyentes, no todos. Vos tenés que saber quién está enfrente. Uno está tocando solo. Olvídate de Messi, porque Messi estuvo muy por debajo de lo que creíamos podía rendir. Fue la noche. Estaba ¿cómo se llama eso? Parece fastidiado, agotado. Después de las 3 faltas seguidas que le hacen, Messi desapareció. La noche que fueron a ver a Messi y todos nos quedamos deslumbrados con Anthony Silva. El empate fue bueno para Paraguay. Pero no, lo que digo, el primer tiempo, los primeros 15-20 minutos, te vas a hacer loco, vio. No, hay que dividir el partido en 2 tiempos. El primer tiempo no fue nada bien para Paraguay. E insisto, Paraguay en su alineación no pone jugadores de marca. Va a llegar a alguna selección y le va a hacer 5. Cuidado. Ya nos salvamos frente a Colombia el primer tiempo. Aquí jugando con este que sabe jugar tanto de colombiano, este que están... ¿Y el Cuadrado? Cuadrado. Nos salvábamos de una goleada en el primer tiempo ya. Y ayer sucedió lo mismo. Si Berizzo no pone volante más de marca en los siguientes partidos, va a sufrir. Es más a mi favor también entonces. Y va más a tu favor. Y porque ayer prácticamente nos dominó Argentina en el primer tiempo. No tuvo la puntada final, no tuvo el gol por esa cosa que es el fútbol, ¿verdad? Pero nos salvamos. Segundo tiempo corrigió, exactamente, porque si no se venía la noche. Sí. Entró jugadores más acorde al partido, que son Lucena y el mismo Carlos González. Él tenía que jugar de principio.
¿Por qué le pones al volante por izquierda, a Zamendi, a Siquira al centro? ¿Y quién te va a cabecear algo para cabecear? Tony no te va a cabecear porque es chico. Métele a González ya el primer minuto para que te pueda cabecear y podamos hacer un gol. Entonces eso tiene que corregir nuestro entrenador para no sufrir más, porque va a haber selecciones que no te va a perdonar. Pero te va a meter Tony, 3 o 4. Pero lo de Tony no estuvo mal ayer, Denis. No, yo te digo si vamos a tirar tirar al centro. llegaron pelotas. Si vamos a tirar al centro. La que hace Tony con Villasante y fantástico. Sí, para mí cumplió. No, si vamos a tirar al centro, te digo. Ha mejorado mucho. Pero se nota que el fútbol europeo, el rodaje le da otra. A todos. Es inteligente al para Derete, moverse, para al crear Zamendia espacio. y a Pero González en el segundo tiempo fue muy decisivo. Marca diferencia, tiene otro movimiento, cierto, pero tiene que ser hace... con pelota. Sin pelota era inútil situación. Si era ese primer tiempo con Carlos González, iba a estar arriba. Pero mirate tampoco lo que teníamos en el primer tiempo. Teníamos a ¿cómo se llama? Romero por derecha, teníamos a Villasante, teníamos a Morel, teníamos a Almirón, teníamos a... Y por eso te digo, cinco jugadores sin marca prácticamente. No está. O sea, ¿quién marcaba en ese primer tiempo? Nadie. Eso es cierto. Nos peloteó Argentina, no tenía así, no tenía, mirábamos nosotros. Yendo al rendimiento de Ángel, ya en este nivel contra la Argentina se nota que la falta de competencia está inactivo. O sea, se nota. No lo hubiera puesto. Porque contra Venezuela sí le bastó y le sobró. No lo hubiera pero puesto. En este nivel no. Yo no lo hubiera puesto. Es más, el cambio era Carlos González por Ángel. Ahora, hay algo que no sé si es discrepar con... Denis da el panorama de cómo ser más agresivo. Claro. Esa es la intención de Denis Caniza. Tony Sanabria es un jugador de presencia. Sí. Se nota elaborado. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? Sí. Atípico a los otros. Tiene técnica, Tiene recursos. Él es un jugador elaborado. Tony Sanabria... Distinto. Se le nota preparado, digo bien, vio, elaborado. Sí. No, me falta el término. Pulido. Sí, es fino. Exquisito con la pelota. Es un Raúl Amarilla, pero mucho menor. No, pero sí. Le falta esa explosión esa más fuerza como para pelear entre los centrales, eso, pero cómo se mueve, cómo toca la pelota. Almirón, por ejemplo, en el primer tiempo yo creo que fue mal usado, porque Almirón tiene que jugar por afuera. Es como esos aviones, necesita eso para despegar. Pista. Necesita pista. Pero creo que fue un esquema raro en el primer tiempo, porque eran 5 en el fondo, en teoría deberían ser 4 marcando, pero al final Almirón se metía al medio. 3, y 2. Era solo Ángel marcando a la izquierda y el lado derecho vacío. Medio raro, era todo muy vacío. Volviendo esa corrección de Berizzo, sí se da en el primer tiempo, me parece que iba a ser más acertado. O sea, es cierto, se hizo en el segundo tiempo bien, la mejoría. Sí. Pero dentro de un partido, ahí es donde necesita que sea tipo futsal o básquetbol, un minuto para, venga muchachos, hacemos esto, pero también en el propio partido puede hacer, o sea, esa lectura marcada del partido, rápido. Que a los 25-30, el cambio que hace en el segundo tiempo, con una orden de mando, él se ve en el partido. Una pregunta, su posición en Amazonas, vos tenías que mantener el 0. Dice Denis, faltaba un volante más de marca. Sí. Porque vos sos consciente que tenía que administrar el partido y después salir. Sí. Uno contra Argentina, y más que contra Argentina, con el trauma que tiene Paraguay de no ganar acá. Porque acá Paraguay no gana. Y es como un trauma que vos tenés. Sí. Y contra Argentina, vos tenés primero que saber qué va a pasar con Messi. Y dice Víctor, le bajaron 0. Vos dijiste, ¿cómo llamarle vos tu frase? Que había que hacerle sentir el rigor. Dale el rigor en los primeros minutos. Vos usaste el término. Sí, en el segundo tiempo le pasó eso. ¿Cómo se llama tu término que usaste? Rasparle, los primeros minutos. El bueno del más niño, raspadita. el bueno del niño, el buenito del niño. Niño Jorge, que es un niño. Hablando de buenito, quiero un párrafo, ya que me acordé nomás, hablando de raspar. Daronco es más malo que pegarle a una madre. Estos son los partidos donde vos ves donde el árbitro es malo. Vos decías, sí, parecería poca cosa, pero la nimiedad cobraba todo para Argentina. Le rozaba el jugador argentino, falta para Argentina. Le rozaba, falta para Argentina. Falta, sumado a una enorme mano que abre como una hélice y los brazos allí porque estaban en esa zona. El penal, no, todas esas nimiedades era falta para Argentina, falta para Argentina. Para mí llevó bien el partido, pero esa mano es imperdonable. Yo coincido contigo, niño. Tienes razón, el árbitro era muy de. Sumado que en el audio dice, veo cabeza. Muy la cabeza de quién, era el brazo. La mano es imperdonable. Tuvo buenas y malas Daronco, pero un partido caliente lo sacó bien dentro del manejo. Mira que podía cobrar penal, el VAR sí le quería cobrar penal a Roca, cobraba penales, ese que se cae con la mano. Pero no le pega acá, no, acá penal.
antebrazo. Y sí, acá penal. Acá cualquier cosa te va a cobrar. No, pero es así. Acá es penal. Es más, la primera del partido, anotar es más, podía terminar después 3-1 a favor de Argentina, pero ya tenía una situación de penal a su favor. En el primer tiempo tiró mucho en las divididas tiró hacia Argentina. Pero después me parece que por reiteración de falta le hace a Villasanti, le pone la amarilla por reiteración de falta, le dice 1, 2, 3, 4, porque Paraguay empezaba a cortar. Al comienzo eran todos para Argentina. Pero incluso el árbitro, si era así tan diferente en el trato con uno con otro, me parece que tranquilamente 5 o 6 amarillas pero los paraguayos. No incidió, para mí sacó bien dentro del manejo. Pero el penal el penal es penal. El penal es que para mí, y la gente que está en el bar también. Ya como yo no coincido, yo les respeto a ustedes, para mí tuvo buena decisión de árbitro, nosotros lo teníamos ahí, con Federico Río en la jugada, y después vimos lo del VAR. Para mí estuvo correcto el árbitro del partido, para mi punto de vista, y ustedes dicen que fue penal, enorme penal, dice el penal y se respeta, todas las opiniones son respetables. O sea, que fue para mí también eso que tenía la mano acá, si quería cobrar penal, la roja cobraba. Eso de que tenía la mano apoyada al piso, eso, hay que ver cuánto, este mismo árbitro fue el de la falta del jugador de Independiente, el de River Independiente. Exactamente, el mismo. El mismo en el área, que dice siga. Su rasgo es, pero repito, para Víctor el penal más grande del estadio, enorme. Para el niño Jorge enorme, para Denis Caniza enorme, y para Pancho penal. Tenía argumento para cobrar penal. Para mí no. En la jugada de Roja, ustedes coinciden que técnicamente estuvo bien. Sí, porque mano apoyada y él le pega más él demuestra, le dice, y a Scaloni, porque Scaloni reclamaba del banco, y él hace el gesto, le dice, no, le pega acá y le muestra, le hace el gesto de apoyo, le dice a Leonel Scaloni cuando reclamó todo el banco. Entonces le viene a la memoria el penal, ese partido contra Niño, que había una falta antes de cobrar penal para Argentina. ¿Te acuerdas de una mano? No, en Copa América 2019 a Piris, le rozan el brazo y revisan el bar y esa mano sucedía contra Paraguay, penal en contra. Sea para Chile, Bolivia, Tanganica, Sudáfrica, Afganistán, era penal para el equipo rival. Pero le toca a Paraguay y Seneme y su equipo no ven. Porque es Seneme y su equipo, no ven enorme, como un helicóptero, abre los brazos, Víctor, no puede ser. Tienen 5 o 6 repeticiones. Nosotros que estamos ahí detrás de la gradería, vimos ya el minuto de la mano, y los muñequitos que están en el bar no ven. En el análisis VAR incluyen la carga. Increíble. ¿Para qué se van todos a tomar cabecito, comer empanadita, le explican todo y después? Yo veo carga. ¿Qué pasó? Yo estoy en el bar y veo carga, ustedes me putean. Pero un salto se lavan las manos. Yo reconozco que en la transmisión, porque yo estaba comentando, no me percaté qué fue lo que pasó, porque fue frente a nosotros, pero fue muy rápida la acción, y quedan reclamando todo paraguayos. Y bueno, ¿qué pasó? Pensé que fue una carga ilegal, pero después vemos la reiteración y vemos una mano abierta antinatural arriba. O sea, te pueden cargar. Vamos a ir. Si pasamos, Lorenzo, esta mañana, gracias Lorenzo, pasamos también esta mañana, pasamos esta mañana el tema del VAR. A las 7:05. Le tuvimos a Federico Río, que no quiero acá porque usted van a mandar la mierda a Federico Río, ese respeto. No, yo ya hablé con él en privado. No le voy a llamar a Federico porque le aprecio mucho y le respeto. Si no van a decir, ¿para qué me llamas? Si después dicen lo que dicen. Entonces, pero si vos le llamás. Pero de mi parte él ya sabe que yo no coincido con él. Volviendo a Argentina, es cierto, puede haber una carga, pero es un salto normal, es eliminatoria, o sea, Arzamendia no terminan cobrando un penal contra Colombia, donde el brazo estaba. Vamos al VAR, Luis, después vamos al VAR 1. VAR 1, ¿cuál es, niño? VAR 1, yo estoy esta mañana. VAR 1 el penal. A la primera mano. Sí, hay dos manos. La que era para Paraguay. Para Paraguay. Esa pasamos nosotros esta mañana. Oscar Acosta armó un quilombo, se levantó, discurseó. Tiene que ser penal, una vergüenza. ¿Y penal? Se pasa. ¿Y después? Y Oscar Acosta dice eso. Yo digo no. Él dice sí, que yo soy enfermo y él es sano y al revés. Vamos a respetar la opinión. Vamos a respetarnos. El debido respeto queda mejor. Entonces nos confrontamos, como diría la señora Estela, nuestra compañera. Dice, vamos a debatir, no vamos a confrontar. Confrontar es un término muy agresivo, confrontación. Pero se ponen todos nerviosos. Pancho, verá un ratito, Denis. Vamos a esperar, disculpame, Luis, después vamos al VAR. Y diga, el VAR se equivocó, el árbitro se equivocó, el VAR. Cada uno que tenemos nuestra opinión.
Escuchá lo que dice Gustavito, casi llevó la pelota a la casa. Sí. ¿Qué? Contigo, Luis. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para tu tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Avenida del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes. Octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo a buen precio. Compra desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Bueno, si le van a respetar a Federico, como supo que le van a respetar a Federico Río, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a poner Gustavito al bar y llamarle a Federico Río, tenerlo en línea. Puedes compartir o no compartir. Así nomás es la vida. Así es. Tenemos que tener tolerancia. O Caracú tenemos un quilombo esta mañana. Fue aplaudido, ovacionado por todo Gustavito y que el arco tiene. Fabián tampoco, y está bien, leí lo de Fabián, tiene que ser penal enorme y se respeta. La opinión que tiene que ser respetada. ¿Para qué me vamos a mandar con.? No vaya a hacerme gesto, Gustavito, porque no me va a convencer lo que yo también he visto. Entonces no me vengan a mí con una aparatosidad. No he visto, estuve yo transmitiendo un partido del Estadio Nacional de Tokio. ¿Va? No, es que se nos pasó a nosotros, después vimos, ¿verdad, Víctor? Y en la cancha fue imperceptible. Imperceptible, no vayan a jugar el crédito conmigo, porque yo consulto, y te va a decir Víctor, yo consulto o no consulto yo. Sí, claro. Permanentemente consulto. Sí. Y porque pasó desapercibido, inadvertido, no nos dimos cuenta. Sí, pero después en la imagen, Arturo. Pero en la transmisión de televisión no se vio. Mucha repetición, una sola vez. Pancho ya comienza, o sea, ¿viste cómo es? Penal, ¿viste? Pancho, o sea. Penal, penal, si quería cobrar, podía cobrar. Y si quería cobrar la mano, de esa mano apoyada. Esa es más discutible, Arturo. Es para vos. Reglamentariamente. Comentamos traer los genios del reglamento. Yo digo nomás una cosa. ¿Y qué dice el reglamento, Arturo? Pancho dice, la mano apoyada no significa que falta. ¿Y dónde le pega? No, la mano apoyada no le podía cobrar. ¿Y dónde le pega? No le pega ni en el brazo, Arturo le pega arriba acá. Es lo que decíamos ayer en el relato, Axila decíamos, Axila dijimos ayer nosotros, vamos a llamar a Federico, no se puede con Pancho. Uy, con pan los perros. Agresivo, Pancho. Es terrible. No, ¿Con qué vamos primero? ¿Y dónde está Federico Río? A mí no me venga con el penalazo porque te voy a tirar, te voy a romper acá contra, yo voy a caer contra Luis. Gratis, yo voy a comer. Federico. ¿Qué tal, Arturo? Espera un ratito. Me pone nervioso. Vos vas a escuchar esto y después vas a opinar, ¿sí? Sí, señor. Pero te digo que en contra ya tenés Denny Caniza, Recordman, 4 mundiales. Sí. Víctor Villalba, Niño Jorge, Pancho. Vamos a escuchar. Luego de un tiro de esquina, un jugador defensor, al saltar, recibe una carga en la espalda en el aire por parte de un jugador atacante y se desequilibra tocando el balón con el brazo en una acción involuntaria producto de esta carga. El VAR analiza el contexto de esta acción con varios ángulos y velocidades, confirmando la decisión de campo de no infracción. A continuación, los sabios del VAR. Penal. Segue! Ficou caído. Ele disse que pra ele cabeça. Ele falou que pra ele cabeça, ok? Ok. Marcaram o tiro de meta. Tranquilo. Tô checando. De cabeça não, irmão. Programa. Ok, Daronco. Verificou essa bola. O que quer? Aqui, ó. Quer México? Pra mim ele sobe. Quer México? Senhor, quer México não? Sim, tranquilo. Verifica se não pegou no braço. Não tá abrindo aqui, só um pouquinho. O jogador vai ser atendido. Olha esse, verifica esse movimento. Eu não te escuto bem. Passa do defensor e tem um toque. Para mim, segue ele. Oi, Quer uma câmera melhor de frente, não? Tô checando. Aguarda, Daronco. Nós necessitamos de mais tempo. Faz o sinal, por favor. Aí. Tem um toque de mão, mas ele sobe. Pra mim é bravo. Verifica o contexto todo da jogada, não é melhor? Dá uma olhada na... Câmera aberta? Sim. Câmera aberta? Aguarda, necessitamos de mais tempo. Faz o sinal. Na Master. ¿Y qué es lo que dice tanto? ¿Qué digo?
El árbitro ve en cancha cabeza o cabecea, algo así. Sí, cabeza. Y después, en realidad, el VAR no opinan así detenidamente sobre la jugada. Respétenle a Federico Río. Acá uno lo respeta, se llama Denny Caniza, porque fue como buen jugador, entonces respeta a los árbitros. Ustedes no le respetan a Federico Río, respétenle. El único que le respeta acá es Denny Caniza. Federico, explicamos esta jugada, ¿cómo entendés? Bueno, perfecto. A ver, antes que nada, porque los perros también, los muchachos de Arturo me reventaron y yo me despojo totalmente del fanatismo de Paraguay, de lo que sea, para analizar esto. ¿Sabes qué quiero aclarar? Bueno, voy punto por punto, Arturo, para ir aclarando detalladamente. Primero que nada, analicemos el video VAR en el minuto, en lo que va de esa jugada, el análisis, en el minuto 1:02. Podemos ver ahí se divide en 4 partes la imagen, y la que está en la parte superior derecha, vemos como el jugador paraguayo Alderete viene a la carrera. Sin embargo, Cristian Romero está parado y desde su mismo lugar se eleva con los brazos perfectamente abajo, bien como corresponde. ¿Qué ocurre? Posteriormente, en los siguientes segundos, en la 18 y en la 44 segundos del video VAR que ustedes están viendo, van a poder ver el impacto que da Alderete, y eso genera, muchas veces nos quejamos de que el árbitro no entiende de fútbol, no tiene lectura de fútbol. Ese impacto hace que él haga ese gesto con el brazo, por consiguiente, eso consideran acción de juego. Ahora, el árbitro ve cabeza dentro de la jugada, fue rapidísima, dentro de la cancha él dice que fue en la cabeza, perfecto. Los que están en el VAR analizan la jugada, ven que no es en la cabeza, ven que es en la mano, analizan que fue por acción de juego, ese movimiento es porque recibe un golpe en el hombro derecho, y eso le hace girar a Romero por ese golpe, y por ende es un movimiento, hasta si se quiere natural, ese brazo que va para arriba, pegan el brazo. ¿Qué pasa? ¿Por qué los árbitros de VAR en ningún momento le señalan a Baronco dentro del campo de juego? O sea, que hubo mano, pero resulta que no fue, porque ni tampoco le dice que fue falta, porque no está dentro del protocolo. Hay que saber que en el protocolo hay 4 puntos nada más que los árbitros VAR pueden señalar. Entonces, si fue una falta para ellos, que es una falta sencilla, que es la falta del atacante contra el defensor, no pueden decir nada porque no está dentro del protocolo, sino que sencillamente para ellos no ameritan la sanción de penal, que es sí uno de los puntos del protocolo, en el cual ellos le tienen que llamar. Por consiguiente, no le dicen más nada, sino que seguir jugando, porque de lo contrario, hay mucha gente que me estuvo diciendo eso, pero ¿por qué no le llamó el VAR? No lo llamó el VAR sencillamente porque para ellos fue una mano casual, producto de ese impacto que dio Alderete en Romero, el jugador del Tottenham, solamente por eso. Y por eso voy para la audiencia y para los que están escuchando, que verifiquen ese video, en el segundaje 18, 44 y 1:02, van a poder ver lo que le estoy graficando, lo que le estoy tratando de graficar a nivel de esta explicación. Por eso ese golpe hace que Romero tenga que hacer ese giro inesperado, porque no es que la granda para defender más. Fíjense, vuelvo a reiterar, minuto 1:02, como él tiene los brazos abajo y desde su lugar trata de elevarse. Alderete viene a la carrera en dirección contraria, por consiguiente hay ese contacto ahí, que como que es una falta sencilla, el VAR no lo puede señalar al árbitro. Federico, ahora la pregunta que te hago es, ¿la carga te parece, o sea, el salto de Alderete, te parece una carga ilícita o te parece que es una acción del juego? Antes de responderte eso, Víctor, lo que genera esa carga es que Romero tenga que girar de esa manera, porque fíjate bien, entendiendo el fútbol en sí, ese golpe, ese contacto que tiene en el hombro derecho hace que gire totalmente el cuerpo de Romero, y eso genera ese brazo que va para arriba. Entonces eso es una acción de juego. Él en ningún momento está tratando de ocupar más espacio, porque él
tiene fija la mirada en el balón y se eleva con los brazos abajo. Producto de ese golpe, yo entiendo que él hace, y es normal, hace ese giro de golpear uno de los hombros o hacer un giro de tronco que termina cayendo él por esa situación. Al ir a la disputa del balón, él asume el riesgo dentro de lo que es el movimiento biomecánico, y yo me quedo con esa imagen porque yendo al reglamento también uno puede encontrar el argumento de decir, bueno, pero no es una mano natural, está arriba de la axila, está arriba, no está en su lugar, está descolocada, amplía el radio del cuerpo, Si me permitís, Francisco, para luego continuar lo tuyo. Él, cuando se eleva, en todo momento tiene los brazos como corresponde. El producto, o sea, si nosotros analizamos dónde estuvo su brazo cuando le pegó la pelota, todos vamos a decir que es penal. Inclusive eso que está diciendo que está por encima del hombro, que ocupó más espacio de defensa y todo lo que... Pero lo que tenemos que analizar, Francisco, es por qué tenía la mano ahí. Eso se llama entender el fútbol clásico. Vuelvo a reiterar, para mí hubiera sido feliz que hubiera un penal ahí, pero tengo que ser profesional y decir la verdad. Ese golpe, ese contacto generó ese brazo que tira para atrás. No así, en ningún momento, fíjate en los minutos que estoy diciendo del video, en todo momento él se eleva lícitamente y de frente. El golpe hace que lo gire y lo termina tirando para afuera. Ahora, analicemos si fue una falta, no fue una falta, es un contacto, pero el contacto generó ese movimiento en Romero. Lo que yo analizo, lo que yo puedo tener, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que con la teoría que he visto ayer en la dirección del manejo del control del arbitraje de anoche, es que entiendo más que buscan más motivos para no sancionar, como nosotros en nuestro torneo local estamos más acostumbrados a buscar motivos para sancionar. ¿En qué momento un jugador? Sí, entre Artamedia, Almirón, le decían, yo sí, le muestra mano. Pero hasta ahí, después ya nadie más. Sí, pero porque siguió la acción y Claro, Argentina sí, seguía pero- atacando. Pero ya no le dijeron, sí, bueno, ya está. Estamos hablando de la reacción nada más. Federico, en la segunda no hace falta poner el VAR, hoy estaba aplicando mano en apoyo, no es penal. Sí, pero hay que hacer una salvedad. Si no se consideraba, por eso es que hablé de coherencia arbitral, si en esta se consideraba penal, esa jugada que vimos de Roja, tengo elementos también como este para decir que no fue penal, y ese tengo elementos también para decir que no y para decir que sí. ¿Por qué te digo eso? Porque, Arturo, si bien el reglamento dice que la mano tiene que estar apoyada en el piso a la hora que pega y por detrás del cuerpo del jugador, y si se fijan, en el segundo 22 y en el segundo 44, donde se frisa la imagen, van a poder observar de que está totalmente de costado y totalmente abierta. El apoyo de la mano de Rojas está abierta totalmente en el cuerpo porque el jugador engancha para adentro y ese brazo totalmente despegado ahí impide que el balón vaya, que cruce ese balón y siga teniendo... Federico, ¿pudo haber sancionado penal? Si tenía el mismo criterio pudo haber sancionado penal, pero Por se eso digo, toma acá la de... mesa saltaron todo, Federico. Vos no podés venir a letra hoy. Oye, sí, puedo ir. Nina, pues vamos a explicarlo otra vez a la gente. Entonces ponemos, como dice Gustavito, voy a explicar y vamos explicando por radio también. ¿Pudo haber sancionado penal de Roja, Federico? Pudo haber, pero tiene elementos para no hacerlo. O sea, si sancionaba, si con todos estos elementos que señalé de la primera jugada sancionaba, entonces podría sancionar tranquilamente. Esa mano acá en nuestro torneo local, en el nivel como ellos están sancionando, lo sancionaban acá en nuestro... Por eso es que tenemos esa confusión, Arturo. Pero acá tenía la mano apoyada, pegó entre el brazo y bajo la axila, entonces son elementos válidos. Tiene que ser, no tenemos más que acostumbrarnos a penales grises, tiene que ser claro el penal. Y en este caso no, en ninguno de los dos yo veo claridad. Muy bien, Federico. Federico Río, te esperamos en el extra, gusto o no gusta, la opinión de Federico. Sí, se Como respeta. ya cortó él, bueno, ya está, ya. Para Claro. el niño es penal, para Víctor penal, Penal. para Denis Caniza penal, para Pancho penal. Yo hago el ejercicio inverso nomás.
Y Ya no coincido, está, y coincido con Jorge Casal también, que manda mensaje y dice, ¿y si era un paraguayo el que hacía la falta en el área Pero eso argentina? ya es nacionalismo. No, nos Ya cobraron, vamos, cha- nos cobraron ya una vamos, mano, cha- hasta ahora ya no va- vimos el ya penal va- que nos cobraron ya de va- Piris. ya vamos, muchachos, En el área. paraguayito, a Paraguay no le perjudica. Paraguay lo que tiene que jugar mejor. A Paraguay no le perjudica, paraguayito. Sí, pero Siempre cuando- fue el paraguayito perjudicado, Bangal, paraguayito. La mano de Arzamendia en el partido contra Colombia, una mano... Yo lo que estoy de acuerdo con Federico en el cierre de la entrevista, la última parte. El Acá penal en tiene que ser Paraguay, claro. lo Porque que te pasa dije, es te que dije. nos perturba que vemos bueno. que te cobran cualquier cosa. Y cuando salía afuera y te agarra un te árbitro agarra, serio, sí, no te cobran sí, eso. bueno, Eso bueno. nos perturba a veces lastimosamente. Paraguayito nomás lo le hace daño porque es paraguayito nomás luego. Urbanización Jardines de Pacaraí de la Paraguaya Inmobiliaria, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir al dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor. Elegilos según tu preferencia, voladores, batatados, rastreros y voladores con citronela. Knockout con el sello de garantía base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores de Clera y Maquinarias, estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0902-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano, importado por Erimark con 10 años de garantía. Además viene con 3 noches en el Sheraton y 3 vouchers en lo de Osvaldo de premios para sortear el 5 de noviembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Jugá de local y súmate al equipo Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaparones Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y se arregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso, los lubricantes móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Sin movimiento hay móvil. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. También puedes comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. ¿Ustedes qué saben de Chile, niños? ¿Qué dice la prensa chilena? Están con todo, están con Están todo. matando, le- ¿vio? Sí, sí, sí. le Queríamos están hablar con el matando. trovador. Con todo. Le estaba matando Denis Víctor. Ya le mejoró el segundo tiempo. Había examen de fondo. Si no le ganamos a Chile, nos suicidamos. No, mi pregunta es bien clara. Es una linda Sí. oportunidad para ganar. No, por eso estoy diciendo. un buen mundo. Chile está caído, Chile está caído, Chile está caído. Es el momento de aprovechar. ¿Qué pasa si Paraguay pierde con Chile? No, es expresión de deseo. Hablamos de derrota. Estamos obligados a ir a ganar. ¿Y Perú con quién juega? Mira que Perú Perú está ahora uno- contra Bolivia en La Paz. En La Paz. En La Paz. No sí. creo que gane también. 4 puntos en estos dos siguientes juegos, me parece que es lo ideal la partida aquí. Sí. Ganar uno de los dos y el otro empatar. Por Lo ideal dentro de Vamos a sumar 5. 5 Sí. en total, sí. Y también No te mirar como. que Colombia, por ejemplo, juega ante Brasil. Brasil Claro. es candidato y Colombia hoy el quinto. Y si ¿Dónde pierde, juega? Paraguay gana en Barranquilla. Si pierde Colombia y Paraguay le llega a ganar a Chile, saltaría al quinto lugar al terminar la jornada Se eliminatoria. puede ganar a Chile, solo que hay que jugar de forma muy inteligente nomás. Sí, porque- jugamos parecido a lo que fue el segundo tiempo ayer. Estábamos más Eso- cerca del eso triunfo fue claro, que de la derrota. Chile va a ir a buscar desesperadamente hacer goles, atacar constantemente y nosotros por ahí podemos tener una ventaja de contragolpe. ¿Y cómo forma Chile hoy? ¿Cuánta innovación tiene? El que no jugó ayer, Vidal, que Sí. va a volver para el partido ante Paraguay, estaba suspendido La por formación de tarjeta. ayer de Chile fue con Bravo en el arco, Isla, Maripán, Medel, Vegas, Núñez, Aranguis, Pulgar, Meneses, Brereton y Alexis Sánchez. Pero el mismo equipo que veníamos. Sí, su base nosotros, principal niño. tiene casi todo, Sí. Y lo que podría cambiar es que pasaría a línea de 3. a línea 3. Sí, porque ayer jugó con 4. Alberto, ¿cómo te va? Arturo, qué gusto de saludarte. Alberto López, el trovador. Contanos, Alberto, lo siguiente. ¿Cómo está tu selección por tu país? Y me vas a entender. ¿Cómo está la selección chilena? ¿Están traumados? ¿Están fuera del mundial?
¿Qué reina en Chile a la espera del partido contra Paraguay 1 y 2? ¿Cómo nos ven? A ver, lo que reina acá en Chile, en el medio futbolístico, es preocupación. Es preocupación porque la selección chilena, acaso de aquella selección bicampeona de América en 2015-2016, está muy distante, está muy lejos, acaso años luz de aquella selección que encandilaba con su fútbol, con dinamismo, que iba a buscar los partidos donde quiera que juegue, con la selección que tenga enfrente. De verdad que estamos muy preocupados. Es una selección que en este combo triple clasificatorio tenía la posibilidad de poder sumar, entre comillas, con todo el respeto que se merece las selecciones que van a estar enfrente. Digo porque va a recibir a 2 de local, ¿cierto? Ojalá haber sumado 9. El hecho de sumar 7 ya era complicado, pero te permitía abrir una ventanita, una rendija, para poder soñar acaso con la clasificación o acaso a lo más con el repechaje. Si el empate ya no era bueno, imagínate cómo estamos ahora con esta derrota 2-0 frente a la escuadra peruana en el Estadio Nacional de Lima ayer, donde se dio una selección chilena desdibujada, desteñida, sin ideas de juego, donde vimos una Alexis Sánchez en su retorno que se enganchó muchísimo, incluso más que engancharse retrocedía a propio terreno para poder robar la pelota y conectarse con sus compañeros, y eso era una señal inequívoca de que la pelota no llegaba a 3/4 del campo y obligaba a Alexis Sánchez a retroceder en demasía. Y otra parte también muy preocupante, Arturo, es la no presencia frente a Paraguay el día domingo de Mauricio Isla, Gary Medel y Eric Pulgar, que serán bajas sensibles. Los 3 quedan afuera. Esto, ¿cómo lo toman? ¿Y quiénes son sus reemplazantes y a qué altura llegan de los que no juegan? Mira, en verdad son 3 jugadores fundamentales que selección tiene. Son 3 jugadores fundamentales. Seguramente ahí va a tener que, como se dice popularmente, romperse la cabeza Martín Lazarte para ver los relevos, porque son jugadores, no sé si insustituibles, pero un Mauricio Isla no lo tenemos actualmente en la selección. Hoy en día, claro, si uno mira entre comillas la variante que tiene la selección chilena, acaso podría ingresar Paulo Díaz en el bloque posterior, podría ingresar Enzo Rocco en el bloque posterior, pero son contados, ¿no es cierto?, en el medio terreno. Quizás si no está en este caso el Pulgar, que es inamovible, lamentablemente va a ser baja sensible. En una de esas es el ingreso de Tomás Alarcón, el hombre del Cádiz de España. Vamos a ver qué determinación toma en relación a Gary Medel, pero bueno, podría hacer eso solo de los datos que podrían relevar, digamos, a estas 3 cosas fundamentales de la selección. Recordemos que sobre todo el Pulgar en mitad de cancha fue el relevo natural de Marcelo Díaz, que actualmente milita en Libertad de Paraguay, y que es una dupla realmente extraordinaria, los mejores años de satisfacción dorada campeón de España. El relevo natural fue el Pulgar, que hoy en día no va a estar seguramente Tomás Alarcón, el hombre del Cádiz, de Maravilloso. Vos sabés, Alberto, que sale entrecortado, no sale bien. Te quería preguntar qué sensaciones te da Paraguay para cerrar, Alberto. Sí, mira, fíjate que a Paraguay lo pude ver, que estaba en la previa, el partido entre Chile y Perú. Pude ver una selección paraguaya que los primeros minutos le costó un tanto porque Argentina agarró justamente la pelota, acaso una de las mejores selecciones del mundo y campeona de América, pero en términos generales me gustó mucho Paraguay porque tiene esa personalidad que le complica la vida a cualquiera, y sobre todo a nuestra selección chilena. Así está reflejado justamente en el último tiempo los enfrentamientos entre chilenos y paraguayos, tanto en condición de local y visitante. Le cuesta a la selección chilena, y sobre todo en esta baja le cuesta a Chile frente a Paraguay, sobre todo en el juego aéreo, ya sea para hacer daño o para defenderse, le cuesta. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. No podemos seguir, lamentablemente la comunicación no es buena. La primera parte sí, todo salió muy claro. Muchísimas gracias con Alberto López, el trovador, el colega distinguido, colega de Radio ADN en Chile. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. En Electroban estamos de fiesta y queremos celebrarlo contigo. Por el mes aniversario tenemos descuentos y premios importantes. Acércate a una de nuestras 30 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 14 años mejorando tu calidad de vida. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py.
Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic, ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos, Mentavic, ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar. A partir de ahora encontrar Mentavic, ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 4.900 millones en premios, 4.000 millones en el poderoso. Una Ford Bronco Sport en el grandioso y salen sí o sí 5 motos y una Nissan Kicks 0 kilómetros. Pedís NT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Para más información, comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Asadi Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos y Cervella representa frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta. Podés financiar tu piscina con una misma entrega, hasta en 15 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entérate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Bueno, ¿qué pasa con Chile? Y ayer quedó mal en la tabla de posiciones, jugó mal de vuelta, perdió encima un partido que ellos consideran el clásico, por toda la importancia que tiene el partido ante Perú, y encima nos agregaba el colega las bajas. Hablamos de tres jugadores titulares importantes en la estructura. Nosotros vamos a tener baja Junior Alonso y Villasanti. Y Matías Villasanti. Y por Villasanti, imagino, va a entrar Lucena, como se dio en el partido ayer. En realidad Lucena entró por Morel, pero entró bien ayer. Entró bien. Y en el fondo creo que al hacer línea de 4 entra Gómez con Alderete como central, y habrá que ver quién es el lateral. ¿Y Arzamendia puede ir como lateral? Ojo que Arzamendia terminó con molestias ayer, porque el cambio se da en un momento en el que él se sienta en el césped y hace un gesto en la hora. Pero parecería más un cansancio por el formato del partido. Claro, sí. A Morel en el segundo tiempo lo vi agotado. También tiene que correr todo el medio de liga de un momento por el formato, el diseño de juego le costó bastante. Lo perdió a todos lados. No a él, sino por el... Tiene que refrescar su equipo. Partido para Kaku podría ser en Chile. Sí. ¿Cómo haría Denis? ¿Quién es que sacaría? Y la media cancha, meter a Lucena, sí o sí. Sí, y Lucena Villasanti sería la dupla. Sí, perdón, Lucena Arzamendia lo descansaría también, a pesar de que hizo un gran partido ahora. Yo le doy una oportunidad a Escobar también por derecha. Puede ser. ¿Por qué como Víctor Denis Pancho jugó arriba? Y Escobar entró de carrilero derecho. ¿Por qué? Iba al buen entró a jugar así. Pero nosotros, cuando hablamos acá, decíamos lateral derecho por Roca, no decíamos carrilero. Lateral, sí, lateral. Y vos sí que tiene, puede jugar allá con Escobar. Sí, puede en jugar. Chile. Chile, me parece mejor para atacar Escobar con respecto a Robert Rojas, para un partido en el cual necesitamos ganar. Hoy digo va a estar a las 18 en la práctica de la selección. Primero 15, ¿por qué no nos da más tiempo la selección? Y ojalá que sean 15, porque en la Copa América me acuerdo una vez se anunció 15 y al final 5 minutos nomás vimos. Porque y fue ahora ante una presión importante, porque inicialmente las puertas cerradas, pero a la mañana se hizo un movimiento entre los colegas. Niño, ¿qué sí que vos viste el compilador? No, para poder ingresar. Hace un ratito nomás se confirmó. El niño sabe más de lo que dice. También como círculo hicimos una gestión. No, ¿viste? Para el círculo de periodistas. Pero también los colegas, o sea, comenzó con todo. El círculo sentó brillante, niño. Por eso 15 minutos. Comunicamos y entonces comunicarle ahora que tiene que ser 15. No hay 15. ¿Y quién va a hablar? No, es pista para ver allí. Pero que van a ver el calentamiento de los jugadores. Para nosotros es muchísimo. Entre eso y nada, y estar hablando acá cada uno entre cuatro paredes y no ver eso, estar allí es. No, que Diego nos tire para leerse tener imágenes en la práctica. Sí, eso justo estamos viendo por si por allí podría ser envío. Entonces, tenemos allí con un paneo. Así que el círculo metió mano ahí, veo. No, todos los colegas, pero también hicimos una gestión. Una presión. No es para sacar pecho, pero intentamos. ¿Está bien? Sí. ¿Sabes? Te felicito si fuese así.
¿Qué es lo que queremos? ¿Qué quiere el hincha? Ver a los jugadores. Eso, ¿Qué quiere el hincha? Eso que vimos ayer cuando llegaba, se desmayaban, todo emoción. Es para el televidente, es para los oyentes, para la gente. Claro, eso. sí, para Que siga esa comunidad entre el público si y la separa, es peor. Es poco, 15 minutos. Yo creo que tiene que abrir más, media hora. Pero va a ser tratamiento táctico ya, bueno. Claro, ya algo la táctica. Sí, solo el calentamiento se ve, Denis, el calentamiento. Pero va a tener una idea de quiénes quedaron mal y bien. Sí, eso sí, para y eso no le sirve. puede decir ya que hable el médico. Bueno, el círculo pide que hable el médico. Ya que van a ir los... Para tener un informe clínico nomás. ¿Quién está y quién no está? A lo mejor todos están bien. O ahí está un poco golpeado, ¿verdad? Y Arzamendi es el que terminó ayer con algún Pero dolor. Arzamendi siempre tiene problemas. Sí, ¿verdad? sí, siempre. A Denis Canizza le gustó mucho Arzamendi ayer. Sí, jugó bien. Le dio salida a Paraguay. Pensamos que no iba a hacer un buen trabajo. Pensábamos por la inactividad, por todo, ¿verdad? Pero sorprendió con una buena actuación. Se nota actuación. la confianza, creo que pasa mucho por su autoconfianza. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en Facebook e Instagram Control. Feel Mike Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmark, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguayinmediinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubellanam el 751 Casi Cupichoco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrar en IO sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. ¿Cómo te va, Cris Martínez? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Cris Martínez jugando en el Huachipato de fútbol chileno. Estamos hablando con un colega, Alberto el Trovador, la situación que plantea Chile futbolísticamente. ¿Cómo se siente hoy, Cris, que está jugando paraguayo en el fútbol chileno, esto que está pasando y Paraguay va a enfrentar a Chile? Sí, yo creo que va a ser un lindo partido. Paraguay tiene una necesidad de ganar para seguir en carrera para entrar entre los 5, así que va a ser un partido que Chile también necesita ganar para seguir en carrera. Yo creo que va a ser un lindo partido y ojalá que Paraguay pueda hacer un buen partido y pueda sacar puntos acá y para después ir a pelear por los puntos allá en Bolivia. Claro, Cris, contanos de lo tuyo en Chile. ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto que estás en Huachipato? Yo acá en Chile ya llevo 10 años. Llegué acá en 2011, apenas teniendo 17 años y para cumplir 18. Estuve también un año en Suecia, un año en Perú y 2 años en México. Y ahora actualmente estoy en Huachipato. Está muy bien, Cris. Y vos jugaste en Nacional acá, ¿verdad? Sí, debuté ahí cuando apenas tenía 16 años con Almeida, 2009. Tengo muy buenos recuerdos allá, pero ya hace un montón que ya me perdió del fútbol paraguayo. Está bien. Un saludo para vos, Cris. Está diciendo la necesidad de las selecciones, efectivamente, dos necesidades frente a frente, y vos que estás hace más de 10 años en el fútbol chileno. Un saludo, Cris Martínez. Gracias por este tiempo. Estoy bien. Chao, chao. Muy amable.
Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona, porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer, o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, Burucuyá Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. San Isidro y Claugol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de San Isidro y Claugol. En el supermercado, en el colectivo, en la oficina, ya está en la calle. Al momento de la entrada de selección, no importa el momento ni el lugar. Super Espuma te invita a alentar como nunca al onceno tricolor en estos partidos de eliminatorias y así despertar la garra guaraní que nos caracteriza. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama Il Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es Il Ahorrazo. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su gasto de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria se hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Embutidos, jamones y corte de cerdo de calidad internacional en tu mesa. UPISA, calidad para el mundo. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Cáceres, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Bueno, Berizzo y Alderete. Alderete. Qué bien. Partidazo. Hasta de 10 en un momento. ¿Cómo se fue a Calderete? El Cerro Porteño fue mal del Cerro. Sí, él se fue mal del Cerro. Yo me acuerdo un día hasta con Chipa le tiraron en preferencia ahí abajo porque él estaba criticó y estaba la señora de los jugadores. Un Cerro Guaraní fue ese y estaba en preferencia. Es que, cuando eso estaba surgiendo él y estaba todavía en el Virorey, digo yo. Jugador joven todavía ya. ¿Ustedes lo tuvieron al con Morinho de técnico? Sí. Llegamos a la pretemporada. Y ahí no jugaba, ¿verdad? Poco, le trabajamos en la pretemporada fuerte, pero como te decía, todavía está... Esa es la palabra clave. Él estaba la palabra clave, pero le veíamos ya futuro. Era más en ese momento portada, etapa del diario, la parte de espectáculos, saliendo con modelos, que su actualidad futbolística. Y hoy es lo opuesto, hoy rinde, anda bien, y eso sobresale a lo otro. Porque antes era más principalmente ese tipo de cosas y otras situaciones extrafutbolísticas, pero hoy muestra y... Yo recuerdo que él estaba en ese partido contra Atlético Nacional sentado prácticamente en preferencia y no iba a jugar. Y a partir de ahí él empieza a surgir otra vez en Cerro. Era Florentín el técnico, se lesiona a Marcos Cáceres en el calentamiento y se nota que... y él estaba tomando café en el banco y lo llaman y juega titular. ¿Sabe qué se nota? Que era enganche. Por el manejo que tiene. No, técnicamente muy bueno. Y el físico no que tiene. Eso. ¿Y Gustavo Florentín cuándo lo tuvo? Y Gustavo Florentín en aquella campaña de Sudamericana 2016. Ahí Alderete Gustavo Florentín salta a los primeros planos. Eso ya pasó el fin de semana, ganó en el Brasileirão con Sport. El Sport. Le ganó a Gremio. Duelo directo. ¿Hay dos paraguayos ahí? Sí. Morínigo y... Morínigo está como líder en Coritiba en la B, está para lograr el ascenso. Buena campaña. ¿Dónde entró Acuña? Sí, de Morínigo en la B de Brasil. Hoy es el día del disléxico, hoy es mi día. No sabía, señor, felicidades. Gracias. Felicidad. Mi amor. ¿Qué pasa? No es su día, felicidades. Disléxico. Y vos sabés que muchos, yo sé ¿por qué felicidad? No, el problema es terrible. Un felicidad, señor. Que lo cumpla feliz. Una profesora me dijo, Kemper, me dijo, usted es gran, yo viejo ya. Estamos con Pelusa Canal 13 haciendo un programa, me dijo, usted es disléxico. ¿Cómo? Usted es disléxico, me dijo. La tapada de...
Yo estoy hablando una cosa y vos la... Perdón, Arturo, perdón, disculpa. Mirá cómo saca el... Tiene brazo. Bueno, el arquero Martínez. Y para los padres o los encargados, con los chicos, disléxicos, tienen que fijarse. La dislexia. Tienen que fijarse. No es un detalle menor. Porque no interpretamos bien al disléxico. ¿Y qué es dislexia? Pero tienen que tener ese. Al revés. Yo antes me ponía 4, 5, 6, yo te puedo poner 4 al revés. Y es intuitivo, uno no te da cuenta. Yo decía Fráguegas, y me decía, es Fábregas. Y yo decía Fábregas, y a los 2 minutos, Fráguegas otra vez. ¿Se entendió, Pancho? Sí. Pero tenés que tener ¿cómo se llama? Tenés que sincerarte contigo mismo, especialmente a los padres y a los chicos, sobre la dislexia. No lo dejen pasar de largo. No lo dejen pasar. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes, Arturo. ¿Todo bien ustedes? Bien, ¿cómo andamos en el Sport Recife? ¿Bien? Bien, todo bien. Acá preparando para ir nuevamente a la concentración, ya que mañana estamos jugando nuevamente. Bueno, ante Corinthians. Así mismo, mañana 16:30 horas. ¿Cuántas victorias ya tenés con el Recife? 2 victorias continuas, el de Gremio y contra Juventud, el domingo pasado y este miércoles que pasó, y ojalá que sea mañana la tercera. Está muy bien. Gustavo, respetando tu trayectoria y lo que estás haciendo en Brasil, habíamos hablado con Denis Canici y con los compañeros, estuvo en Nacional, estamos hablando de Omar Alderete, y vos lo tuviste en la selección nacional, ¿verdad? ¿O dónde lo tuviste vos? En Cerro. En Cerro, perdón, en Cerro, me expreso mal, en Cerro. En Cerro. Sí, en Cerro fue que... Bueno, la verdad que yo lo conocí a él, estando él en la escuela de fútbol de Pedro Nelson Fleita. De ahí fue su primer paso para que pueda ir a la formativa de Cerro. Y de ahí hizo todo su proceso hasta llegar al plantel principal de la primera. Y le tocó debutar la Copa, recuerdo, contra Santa Fe, en un momento donde Marcos Cáceres había lesionado en el calentamiento y él había quedado fuera de la lista. En ese momento solamente 18 jugadores podían estar, y bueno, nosotros llevamos 19, él quedó fuera, y 5 minutos antes de entrar a la cancha le avisamos que iba a jugar, y recuerdo que había entrado sin calentamiento, y esos fueron sus primeros pasos a nivel internacional, ¿verdad? Es un jugador que conozco muy bien su entorno familiar, lo que él había pasado en su etapa formativa, el sacrificio que realizó y sigue realizando, ¿verdad? Bueno, muy bien, compañero, con Gustavo. Un instante, Gustavo, por favor, con Víctor Villela sobre Omar Alderete. Muy buen partido, Víctor. Gustavo, antes que nada, ¿qué tal? Te quería consultar porque recuerdo aquel momento de Alderete cuando aparece en ese famoso partido ante Independiente Santa Fe, y después como que gana continuidad, después le costó volver a firmarse, dejó de ser titular, en el medio seguramente algunas otras distracciones que ustedes los entrenadores saben bien cuando aparecen juveniles que resaltan en la primera división. Pero hoy, ¿en qué lo notás diferente? Hoy como que le agarró la madurez futbolística, el super profesionalismo de jugador de élite, porque está en Europa hace un par de temporadas. ¿En qué lo notás distinto a Omar Alderete con respecto a cuando aparecía en primera, Gustavo? Bueno, antes que nada, un saludo también para vos, Víctor. Y son etapas que pasa el jugador, son etapas que van quemando. Es muy difícil de consolidarse rápidamente en el inicio en primera división. Y bueno, él tuvo una etapa donde fue realizando un proceso con nosotros, luego con otro entrenador, y creo que le ayudó bastante la experiencia que tuvo en Argentina, en Suiza, en Alemania, y lógicamente que eso produce una madurez como persona y como futbolista, en este caso a Omar. La experiencia que hoy en día tiene
siendo muy joven, eso ayuda para que él pueda tener un rendimiento importante y que esa madurez lo va consolidando cada vez más en la liga competitiva que está teniendo un buen rendimiento a través de eso. Lo último, Gustavo, vos lo llegaste a utilizar de lateral, también de zaguero central, pero ¿en qué puesto lo notás mejor, más sólido Omar Alderete? Sí, en las dos posiciones él había jugado con nosotros, pero yo lo considero más central que lateral. Lógicamente, si hay necesidad, él no tiene inconveniente de cumplir también en esa posición. Bueno, Gustavo, un saludo al aire, seguiremos lo tuyo y el tema puntual los Alderete sin dejar de seguir tu campaña. Un abrazo al aire, Gustavo. Otro para usted, Arturo. Abrazo también para Denis. Gracias. Abrazo, Gustavo. Abrazo te dice Gustavo, Denis también. Gracias, muy amable. Adiós, gracias. Chao, ¿cómo te va, Karina? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Es un placer estar en tu programa y a través de esta comunicación poder decirle a todos los oyentes de Radio Monumental que todavía estás a tiempo de aprovechar esta semana naranja, porque en Tupí estamos viviendo ya los últimos días de esta semana bastante reconocida, porque en la semana naranja nosotros ofrecemos los mejores beneficios en la mayor variedad de la línea de tecnología, de la línea de electrónica, y cuando hablamos de tecnología realmente es inmensa la cantidad y la variedad de productos que podés encontrar en Tupí. Bueno, indudablemente estamos hablando de todo lo que es hasta este domingo, y hay que aprovecharlo en Sunruns, Avenida Balboyani, Músico del Chaco, los horarios, contanos. Si sos cliente de Tupí, la primera cuota pagás el próximo mes, noviembre. Es así mismo, Arturo. Bueno, nuestros horarios son de lunes a sábado, desde las 7:30 de la mañana hasta las 18 horas. Eso significa que todavía puedes pasar el día de hoy hasta las 6 de la tarde en horario continuado, o también mañana sábado 9 de octubre, que estamos desde las 7:30 de la mañana hasta las 18 horas acá en nuestro showroom de Tupí en Avenida Bayani, Músicos del Chaco, y decimos que la semana naranja es hasta www.tupi.com.pe. Puedes seguir comprando hasta las 23:59 horas de este domingo hasta el último minuto. Así es que todavía tenés tiempo de aprovechar las imperdibles ventajas que tenemos la semana naranja en Tupí. Gracias, muy amable, Karina. Karina Leiva desde Tupí, la gente sabe. Gracias, Karina, muy amable. Muchísimas gracias, Arturo, y a todo el equipo de Radio Monumental por este espacio. Ya está hecha la invitación. En Tupí estamos viviendo los últimos días de la semana naranja con los mejores descuentos en tecnología. Gracias, muy amable, Karina Leiva desde Tupí. ¿Qué dice la prensa chilena aparte de Alberto López? Me supongo que las críticas serán muy duras. Está Pedro Nelson Fleita sobre Omar Alderete, ¿verdad? Vos lo tuviste en tu academia, ¿verdad? Él lo formó. ¿Cómo te va, Pedro? Arturo, el gusto de saludarte, cordiales saludos a la audiencia. Vos sabés que partido a partido, y salen la figura, estamos hablando largo y tendido sobre Anthony Silva, hablamos pasajes de Omar Alderete, hoy consolidado, un muy buen partido ayer. ¿Vos lo tuviste? ¿A qué edad lo tuviste vos a Pedro Nelson Fleita, Omar Alderete? ¿A qué edad? Yo lo tuve a Omar de los 7 años hasta los 14 años. Es decir, todo lo que es la formación de escuela de fútbol. Y de ahí lo llevé junto a Gustavo Florentín, que en ese momento estaba en la sub-14 de Cerro Porteño. Sí, te mencionó Gustavo Florentín a vos, y nos hablaba cuando tuvo que entrar de urgencia ante ausencia del titular. Cuando se mueve Omar Alderete, ¿qué es primero? Vos le decís, mirá, tu físico te ayuda para matar en defensa, podés jugar en esto. ¿Cuáles son las primeras indicaciones y cómo va llegando Omar Alderete, Pedro? Bueno, la historia de Omar Alderete es muy especial en el sentido de que él era volante ofensivo, el famoso 10 nuestro, ¿verdad? ¿Y cómo se va a Cerro en esa posición? Es cuando me voy y pregunto, le digo a Gustavo Florentín que le quería llevar un volante ofensivo, el famoso 10. Y Gustavo me dice, mira, pues tengo 5 número 10. ¿Y qué puesto lo que vos necesitas? Y necesito un lateral izquierdo. Y de ahí, sobre la marcha, le dije, mira, yo tengo uno buenísimo.
y te envío. Perfecto. Y me voy a la casa de Osmar Alderete, hablo con la madre, hablo con Osmar y le digo, vos mañana te vas a presentar en el Club Cerro Porteño junto al profesor Florentín y le vas a decir, vengo de parte del profesor Fleita y soy lateral izquierdo. Y él me dice, mira, bueno, yo no sé jugar de lateral izquierdo. Y él era muy buen jugador, volante ofensivo, tenía las características, podía jugar todo eso en la nivel. Y le dije, mira amigo, vos te vas a ir y tratar de quedarte, tratar de ganarte tu puesto. Y una vez que te quedes, le decís al técnico, mira que yo te puedo jugar también en otra posición. Y se fue como lateral izquierdo, gracias a Dios se quedó. Y no solamente de lateral, fue creciendo con el trabajo y se fue consolidando inclusive como central, ¿verdad? Y jugó todo lo que es las selecciones menores, sub-15, sub-17, sub-20, estuvo siempre al servicio de la selección paraguaya y gracias a Dios hoy se está consolidando. ¿Y puede correrse un poco más al medio él o ya no? No te entiendo. Si puede correr más en su función, a ver, te pregunto a Denis Canici, te pregunto a hoy los compañeros, con eso que comenzó él, jugando como un interior, no sé, un volante a la izquierda, un creativo, allí mete el pase a Miguel Almirón, Tomás le dijo y corrió y se fue. ¿Tiene ese panorama de medio campo para arriba, lo que digo? Sí, tiene una acción de juego muy buena, justamente por su origen, ¿verdad? Era muy talentoso, hasta ahora mantiene eso, inclusive en la Argentina empezaron a aplaudirlo porque salía jugando, ¿verdad? Tiene esa característica de querer siempre salir jugando, tiene muy buen dominio de balón. No, por eso te preguntaba, Pedro Nelson Fleita, ayer hay una que sale hasta la media cancha, ¿hay una que sale? Sí. O dos veces se va y corre. Pisó y salió. Pisó y salió. Por otra pregunta, hay que aprovecharlo en el buen sentido de la palabra en su proyección, Pedro. Sí, totalmente de acuerdo. Porque el mayor problema de los defensores son no pueden salir mucho jugando por la falta de técnica. Y Omar tiene muy buena técnica, la cual facilita mucho la salida clara por sobre todas las cosas. Y de repente te sorprende con unos pelotazos, hasta inclusive cambio de frente, ¿verdad? No se olviden de que el partido anterior, no sé contra quién, eso es una media distancia que el arquero le sacó, pero Venezuela, de la galera, ¿verdad? Brasil, pues. O sea, también tiene muy buena distancia. Ante Brasil, Víctor, ¿verdad? Sí, Ederson termina volando casi al ángulo a esa pelota. Antes de la Copa América fue. Ante Brasil. Sí, efectivamente. Eso demuestra que es un jugador bastante completo. Bueno, lo que le estaba faltando. Pero se tranquilizó futbolísticamente porque estuvo fuera del Cerro, reaccionaba, como parecía que se iba del fútbol y después sí se estabilizó bien. Sí, vino especialmente emocionalmente se encontró el equilibrio varias veces. Normalmente cuando venía de la Argentina, venía mucho acá en casa. Y lo hablábamos con su señora madre, ¿verdad? Y bueno, hoy día muy contento porque verdaderamente está triunfando en un fútbol muy competitivo como es la europea. Está muy bien, gracias, muy amable Pedro por los datos, gracias y éxito que lo tenés en tu gestión. Gracias Pedro, muy amable. Gracias a ustedes y hasta todo momento. Gracias, Pedro Nelson Fleitas. No hay asado sin chorizo de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrillera, putifara y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD podés acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix, Neonix Sedan,
tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Me estaba diciendo bullying vos vamos contigo, tenemos al técnico Berizzo. Se valora el punto y mucho. Ahora, ¿cómo planea encarar el duelo ante Chile atendiendo que hoy con un 80% defensivo paraguayo? Sí, se valora el punto. Creo que por el gran esfuerzo de los futbolistas, y vuelvo a felicitarlos por el coraje de jugar de una manera determinada, equiparar a una selección argentina llena de jerarquía y de talento, con una gran concentración, con una gran convicción en jugar. Tuvimos problemas en la primera parte, en desajustes por nuestra banda derecha que no podíamos corregir. En la segunda parte lo corregimos y nos adueñamos del partido. Creo que tuvimos las ocasiones más claras para ganarlo, queríamos 3, el punto es valioso por el rival inclusive, pero pensaremos en ganar los próximos partidos también, en salir a ganar. No somos un equipo que deliberadamente se echa para atrás, sino que intenta apretar. La jerarquía argentina y los desajustes de la movilidad de Correa, Lo Celso y Acuña en la primera parte nos complicaron y tuvimos que ajustarlo en la segunda parte para jugar un partido más cómodo, y generamos situaciones muy claras, la de Miguel, la de Tony, la de Carlos, que podrían haber premiado a los futbolistas con una gran victoria. Víctor Villalba, Radio Monumental, Fútbol a lo Grande, 1080 AM. ¿En qué benefició al equipo pasar de línea de 5 a línea de 4 en el segundo tiempo? ¿Y por qué entró Valbuena a jugar de volante central? El equipo se sintió más cómodo porque la banda izquierda de Argentina fue mejor controlada con la presencia de Ángel, de Robert jugando decididamente ya no en línea de 5 sino contra su wing, digamos, que en ese momento alternaba haciendo Correa, luego Di María, luego entró Papu Gómez y lo controlamos bien. Es un equipo lleno de talento en ataque, y nuestro sistema defensivo, si bien en la primera parte tuvo desajustes, en la segunda se mostró sólido, y eso permitió que empecemos a atacar o que usemos el balón, lo recuperemos mejor y podamos liberar a nuestros atacantes. Tal es así que la de Miguel, la de Tony, la de Carlos, que fueron las más claras del partido, podrían habernos dado la victoria. Y el ingreso de Fabiano obedecía que teníamos un desequilibrio en el juego aéreo, una merma por haber sacado del campo también a Jorge, y obedecía eso, a fortalecernos en el juego aéreo. También la de Juan Escobar, habíamos sufrido en los últimos minutos contra Ecuador, nos costó el partido y no queríamos perderlo de esa manera. Su calificación al rendimiento de la línea de 5, y si este resultado va a obligar a la selección a sumar de a 3 afuera. Siempre pensamos en sumar de a 3, todos los puntos son valiosos. A veces la numerología de conseguir 7 de 9, 9 de 9 y todas estas cuestiones se olvida un poco del trámite, y en los partidos hay que hacer méritos para ganar. Creo que hoy, frente a un gran rival como el que enfrentamos, le generamos las situaciones más claras de gol. Ellos dominaron el juego en la primera parte, tuvieron acciones de Correa con peligrosidad que nuestro Anthony bloqueó, y después, cuando nos metimos más en el partido, cuando pudimos recuperar y ajustar las marcas, creamos situaciones de gol. Hay que sumar, todo sirve, el punto es valioso. De aquí en adelante todos los puntos tendrán su significado y saldremos a buscar 3 el domingo otra vez. Por más que fue de local y habiendo tenido chances para marcar, ¿se valora igual este punto teniendo en cuenta también la jerarquía del rival y el cambio de posiciones y esquema del segundo tiempo? ¿Les satisfizo? Sí, jugamos más cómodo, el equipo se sintió más seguro, más equilibrado. Cambiar a Ángel de banda permitió que Robert se sienta más protegido y su espalda no sufrió los desmarques del rival. Valoro el punto, sí. Creo que el gran esfuerzo, la convicción de los jugadores de equiparar un partido donde la jerarquía del rival es desequilibrante merece ser reconocido. Me encanta que los futbolistas se sientan seguros, confíen en lo que hacen, confíen en la idea de juego. Enfrentamos a un gran rival, pero creo que después de valorar el punto también podríamos haber merecido 3. En varias ocasiones ha reconocido virtudes del rival y la cualidad de su equipo de equilibrar niveles a través de la intensidad física. Es claro que hoy era unos rivales de esos, y Paraguay
mostró casi en todos los partidos de este tipo poder lograr equilibrarlo. ¿Qué reflexión le deja esa capacidad de sus jugadores? Lo que le decía recién, una gran admiración y una gran felicitación a mis jugadores por el espíritu que desarrollan, por el espíritu y la energía que tiene el equipo, un equipo que no se entrega, un equipo que combate, que aún en la dificultad saca los dientes, muerde, tiene agresividad. No somos un equipo que se acomoda a los resultados ni le sienta cómodo sentirse dominados, siempre tenemos esa rebeldía de ir en búsqueda del partido, de equipararlo. Nos tocó sufrir en el primer tiempo, pero con la capacidad que describe la pregunta de equiparar con intensidad, con agresividad, con generosidad física y con un gran esfuerzo, pudimos quedarnos con el partido. ¿El partido se dio como imaginaron? ¿Se van conformes con el resultado? No esperábamos los desajustes de la banda derecha que sucedieron en la primera parte, como le describí en la pregunta anterior. Queríamos jugar un partido más cómodo en ese sentido, con una proyección de Robert por sorpresa larga pero veloz, y ser más en la mitad de la cancha con Jorge, Villasanti y Miguel contra De Paul y Paredes. En las ocasiones que se tuvieron y salió lo planificado, la cobertura a Messi e intentar ser dueños del balón. Así es, sí, más en la segunda parte que en la primera. Tuvimos las situaciones, la impericia, la falta de precisión, jamás será algo a reclamar. Uno quiere que la pelota vaya adentro. La tuvimos con 3 futbolistas muy claras y bueno, ojalá en el próximo partido las acertemos y terminemos ganando. Profesor, muchísimas gracias por... Gracias a usted. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Teníamos a Berici más adelante Omar Alderete. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Cebollera Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Clásica Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Vamos con todo el repaso de lo que se viene en la categoría intermedia, atractivos partidos y lo que dejó igualmente la jornada esta mañana. Triunfo de Capiatá de visitante ante General Caballero, 1-0 en Mallorquín. Ferropar S.A. con garantía de calidad y uno de todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Labra, esquina Marquio. Sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Isteño de visitante le ganó a Fulgencio Yegros 1-0. Importante victoria para Meliano, que se mete allí arriba en la pelea buscando un ascenso. Derrotó a Santaní esta mañana 2-0. Con Dimora, los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicio, comprar en comercio, todo desde una sola app en tu celular. Dímonos una unidad Dimo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Más de la categoría intermedia, mañana 9:30 de la mañana estos partidos. Tacuaré local ante Guaraní de Trinidad. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio, de Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro emblemático. MediLife ofrece a sus beneficiarios un anexo de cobertura con descuento en hisopados y días de internación ante urgencias. Además del servicio de telemedicina, comunicate al 249-5000. MediLife. Más de repaso de partidos, 9:30 de la mañana, 3 de febrero, Rubio Ñu en Ciudad del Este. Mismo horario para el partido en el barrio Palomar. Fernando de la Mora, Resistencia, que va por su ascenso. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Apostal, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Más de repaso de partidos, 9:30 de la mañana en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Independiente. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regalamos, regala Bmayflores. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo.
2 de mayo Independiente, 9:30 de la mañana, mismo horario para Fernando de la Mora, Resistencia. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en Vestina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Atirá San Lorenzo el lunes 14:45. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos en el WhatsApp 0976 y 101010. Checo más respaldo total. Variedad, precio insuperables, calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compras la encontrás en un solo clic. Casa Grutter Online encontrás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Decíamos el lunes 14:45 Atirá San Lorenzo. Se cierra todo con Trinidense General Díaz. El lunes 14:45 Intermedia. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate los regalos que tienen para vos. Recuperar el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Powerframe para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Campeón y ya ascendido General Caballero de Mallorquín, 67 unidades. Segundo Resistencia con 54. Tercero está Meliano con 50. Con 50 igualmente Tacuarejo está en cuarto lugar, más abajo Trinidense 46. Se viene el verano y Tokio lo sabe, por eso su línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo, gracias a que son Climaté certificado con un diseño moderno y robusto. Mejora cada parte de tu vida con Tokio con el pacto de confianza NGO. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactaland alimenta tu ganas de superarte y disfrutar. Compartir Lactaland de la marca número 1, la salud de cada día. Es momento de repasar los partidos que se vendrán el fin de semana, más exactamente el domingo, por las eliminatorias. Farmacias Catedral y Gastamos, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras, hoy con la S de salidas al lugar para compartir y disfrutar. Te esperamos todos los días para celebrar nuestro aniversario. Entérate de todas las actividades pensadas para vos en @shoppingmariscal o ingresando a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Vamos a ver repaso de lo que se vendrá el domingo a las 17 en La Paz, Bolivia, Perú. El partido de la vida se juega solís vos, no será nadie ponerse la 10, no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Bolivia, Perú, decíamos a las 17, 30 minutos después, Venezuela, Ecuador, 17:30 en Venezuela, Ecuador. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Más de repaso de partidos el domingo, Colombia-Brasil a las 18. Compra cómodo a buen precio, compra desde el e-commerce de Casa Paraná, ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Arenas de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos.
20:30 Argentina, Uruguay. Argentina, Uruguay el domingo 20:30. Los repelentes base te brindan protección segura contra todo tipo de insectos, también contra el mosquito transmisor del dengue, fiebre amarilla y chikungunya. Efectivos en todas sus presentaciones, líquido, crema y aerosol. Repelentes base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias, estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Así repaso de partidos del día domingo. En Santiago se cierra todas las 21 a las 9 de la noche. Chile-Paraguay en Santiago. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nanocerámico Santec americano importado por Erimark con 10 años de garantía. Además viene con 3 noches en el Sheraton y 3 vouchers en lo de Osvaldo. De premios a sortear el 5 de noviembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen en la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Cargar 95 octanos al precio de 93, jugada de local y sumate al equipo, carga Supra 95. Copitrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, protección Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y CRL. Me dice el niño que la gente quiere participar, ¿el niño? Sí, 618-4700. Llenaron igualmente el mensajero, el 8266-6611, pero hoy el WhatsApp no está habilitado. Sí, las llamadas telefónicas. Entonces, ¿qué número, niño? 618-4700, con la disculpa del WhatsApp, pero tenemos aquí infinidad de mensajes, pero habilitamos las líneas. Quiere que el niño y quiere que hablen los muchachos. Sí. Para el público, aprovechando porque Pancho traía aquí durante el corte la pregunta de los últimos cambios. Sí. Porque hay una corriente que dice que era el momento para aprovechar y hay otra en la que yo estoy de acuerdo que... cerrar el partido. Sí, que agarrar lo que tenés seguro. ¿Para qué arriesgar? Imagínate si Argentina nos hacía un gol sobre la hora hoy como estábamos. ¿Y si nosotros hacíamos el gol también? Y por eso quiero saber la gente que dice sobre esa situación. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Sin movimiento hay móvil. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía para tu motocultor. Encontrarlos en Checomer y su red de distribuidores en todo el país. También puedes comprar online en checomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau resaca. Estamos de fiesta en Electroban y no puedes perderte esta super promo Aire House 12.000 BTU, cuota de solo 217.000 guaraníes, con una garantía de 3 años. Equipa tu casa para este verano. Electroban, 14 años mejorando tu calidad de vida. Hola. Hola, con niño. Hola, señor. ¿Cuántos partidos nos queda de local, niño? De local, a ver. Uno en noviembre, uno en enero y uno en marzo. 3 partidos nos quedan. 3 últimos. Tres últimos. Tenemos que recibir a Chile en el combo de noviembre, tenemos que jugar ante Uruguay en enero del año que viene y en el último combo ante Ecuador, aquí en Asunción. Hola. Arturo. Sí. ¿Qué te da la pauta de que vos metiendo defensores vas a asegurar el resultado? Lo mismo que dijo Denis recién. ¿Y si nosotros hacíamos el gol? O sea, está bien, vos podías meter una línea de defensores y ponerle cerrar tu medio campo. Ponerle volante de contención, cerrar tu medio campo, pero centrales, Arturo, nosotros podíamos ganar ese partido. Así como meter 5 centrales no te asegura que vas a asegurar el empate, valga la redundancia. Tampoco meter un punto también no nos iba a asegurar ganar el partido, pero íbamos a tener más chances también. No, para mí no ibas a arriesgar que Argentina ya estaba sin pierna. Muy bien, muy bien. En Toyotoshi se nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, cebollas, oro y plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 Sanri S.A. 4.900 millones en premios, 4.000 millones en el poderoso una Ford Bronco Sport en el grandioso y salen sí o sí 5 motos y una Nissan Kicks 0 kilómetro. Pericio NT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? Bien. Tranquilo, Abraham te habla de Salto del Beirá. Sí, Abraham. Arturo, 2 cositas nomás. Primero, hubiéramos arriesgado todo, como dijo ahí el oyente anterior, Argentina ya no teníamos piernas. Y segundo, ¿sabes qué es lo que nos falta? ¿Sabes cuál es la cábala que va para que Paraguay gane el local? Que vuelva a llamar Plastiquí y haga su poesía, ¿te acordás?
Velastiquí, sí, Velastiquí. Ah, muy bien, muy bien. Excelente programa, hoy muy objetivo. Dice el doctor Palomino, mi cariño para vos, doctor Palomino, para vos, para Karen, para toda la familia, el doctor Palomino de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que dijo él? Que llame Velastiquí nuevamente. En su momento había llamado en la previa. Ah, Gustavito, ¿me puede mirar el teléfono, Gustavito? Ah, hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Para mí que Denis le está enseñando a hacer periodismo. En el ojo ya trae leyó Denis. ¿Qué es lo que hizo Denis que nos enseña periodismo a nosotros? No, y dijo que tenía que entrar el delantero, el pelado este con el otro, y no le metió de entrada. Y por eso nos enseña periodismo a nosotros, Denis, ¿vio? Hola. Probablemente. Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo que hubo un Pica nos hace titular? ¿Quién nos va a ser titular? También, el Pica Lucena. Y otra cosa, cuando el Tony mejor iba a jugar a regresar aquí, no entiende a Berito. No te convoca a necesitamos jugadores explosivos como Almirón. Almirón por la izquierda y explosivo por la derecha, necesitamos algo explosivo. No lo determinamos. Bueno, muy bien contigo, Luis. Asegura tu salud con la medicina prepaga SPS ingresando este mes con el plan Interplan. Abona solo 160.000 guaraníes masiva y accedes a una de las mejores coberturas de salud. Para más información comunicate al 248-8500. SPS seguro abierto a todo público. Azul y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye representa frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta. Puedes financiar tu piscina con una misma entrega hasta en 15 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales, entérate más en ciopar.com.py. Monumental, fue la mismísima. ¿Puedo participar? Sí, señor. Justiniano. Justiniano. Elastiquí. Tranquilo. Elastiquí. Sí, te escucho. 131. 31. Inténtale. ¿Cómo? Inténtale. Buenas. Yo te estoy escuchando. Sí, yo no digo que no escuche Justiniano. Sí, seguro. Métele a Justiniano con ganas. Bueno, metele. Gaby Rojas, siempre estaré. Siempre, toda la vida. Mi corazón siempre estaré. Como dice Lalo, le dedico vacaciones a mi corazón. Esperando tu gol, que gane con emociones. Sí, ojalá que ganemos ya. Justiniano. ¿Sí? Métele otro mejor, Justiniano. Yo creía que ya se quedó en el stand-by, eso y ha sido que siguió. Sí, te escucho. El comandante está emocionado. Sí, Vito. Este gol que está esperando. ¿Cómo? Ese gol emocionado. Está preparado, está a punto de llorar porque está ese golazo que va a meter. ese momento emotivo de la Roja que todos vamos a gritar. Sí, todito. Y todos vamos a tomar alcohol. Vamos a tomar alcohol, todito para dejar ese momento emocionante. Justiniano. Ah, la pinta, Arturo. ¿Para qué decirlo así? Está participando, gracias, Justiniano. ¿Entendiste, Arturo? Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Hola. Comandante. Sí. Felicidades siempre por el programa, excelente como siempre. Mira, nuestra selección jugó muy bien. Yo estoy de acuerdo que no es el momento para pedir la salida del Verísimo. Ayer paró muy bien la selección. Casi ganamos. Pero una cosa, como paraguayo, que me indignó la finalización del partido, fue cuando esos jóvenes que ingresaron en la cancha para poder quitarse una foto con Messi, donde no sé si es utilero, es el ayudante del técnico, donde le pecheó a ese joven, no sé si ustedes vieron. Eso quedó muy mal, fue agredido el joven, y eso no debería ser así. Si era en el Brasil se iba detenido ya ese utilero o ayudante del Scaloni. Eso es mi indignación, Arturo. Pues sí, muy atendible de todo punto de vista. Líbrate de los dolores con Etidol 400 solo ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con sus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida en servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejilla, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo lo que me pregunto es por qué lo que Berizzo desde el principio no juega con González
y este muchacho que estaba ayer en la delantera, no me acuerdo el nombre, el centro delantero. Zanahoria. Con dos no juega en punta, porque Ángel, por lo menos, o sea que dos siempre, porque siempre juega con uno. Sí, señor. El Paraguay recuperar la pelota y miraba al mirón y no sabía quién darle ahí enfrente para pivotear, o sea que faltaba siempre uno o dos ahí que aguanten. Sí, eso puede ser contra Chile. Se puede dar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y historias que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto canador. Seguinos en redes Control, Feel My Feel. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner cartuchos originales y alternativas en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos a 0984-522-071. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería al aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villa La Mercedes 51 casi Covicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que quieres para tu hogar puedes encontrarlo en IO sin salir de tu casa. Heladera Midas 300 litros a solo 1.823.000 guaraníes. IO.com.py. Cada día las mujeres cumplen más roles, están su espíritu a hacer lo que les gusta y apasiona, porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta, préstamo o abrir tu propia cuenta Visión Mujer. Con beneficios exclusivos, ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo se le extrañó a Gastón Jiménez? ¿Por qué pido así? Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Gassi con el Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Revienta hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Yo creo que Gastón Jiménez fue el motivo por el cual Balbuena entró a jugar de volante central, porque solo tenía a Gastón como opción. Imagínense si hacía ese cambio al minuto 88, se venía abajo el defensor en silbidos. Por eso entraba Balbuena a jugar eso. Hola. Comandante. Sí. Como siempre el programa es la gran puta, y lo que quería expresar es mi respeto, admiración y eterna gratitud a Denis Ramón Caniza. Solamente eso, comandante. Esperaron a hablar un saludable a Denis Caniza. ¿Cómo está Denis Caniza? Excelente oyente, muchísimas gracias por tus palabras, mi querido amigo. Te deseo lo mejor siempre, Denis, y te conozco de criatura porque tu mamá trabajaba con mi madrina, ya soy de San Alfonso. Ñacata, qué bien, che. Me alegra. Por eso, respeto y admiración, Denis, porque te conozco de chico. Espectacular, muchísimas gracias. Fuerza, Denis, éxito. Dale, hermano. Bueno. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores mensajes de Sanicer y Claucol. Seguimos en redes @Sanicer y @Claucol. En el supermercado, en el colectivo, en la oficina y hasta en la calle. Al momento de la entrada de selección, no importa el momento ni el lugar. Super Espuma te invita a alentar como nunca la onceña tricolor en estos partidos de eliminatorias y así despertar la garra guaraní. Super Espuma, super patrocinador de despertar albirrojo. Hola. Hola, Arturo. Sí. Argentina no pudo hacer nada porque Paraguay no le dejó. Gran partido, ojalá que sí así. Muy bien. Uno, y el otro, mi repugnación todos a los hinchas que estaban dentro de la cancha. Qué bárbaro, qué salvajes son. Pues eso es como un jugador, lo que él dice ya enrevocable. Probablemente. ¿Vos te burlas de mí, Angelito, yo probablemente? ¿Vos te reís de mí, Luis? No, yo me río de los audios. Secate guía para Gustavita cómo te reviento. Hola. Comandante, mi ídolo. Sí. Comandante, decime una cosa. Teniéndole a Paredes, compadre paraguayo, se van a traerle a Gastón y a Cuba. Pero qué boludo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad. Atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machitazo ahora se llama El Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machitazo ahora es El Ahorrazo. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado. Suba su negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años su inversión más segura en la vida. En 52 tenemos que entregar, si el programa termina en 57, al derecho dura 5.
No. Vamos contigo, Luis. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Rentamac, no remita más en su obra. Siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cero con estándares internacionales. Upisa, calidad para el mundo. Hola. Comandante. Sí. Una pregunta para Víctor. Señor. Desde que Berizzo está y desde que juega Alderete en el equipo de Berizzo, ¿el equipo ya perdió? Víctor. Contra Brasil perdió Alderete titular ese día. Estilugar Muebles Electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo Cáceres, 1002 a Concepción. Estilugar. Con Rumbo CCR de Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos toda la vida con vos. Hola. Comandante, sí, señor. Un saludo. Hola. Sí, te escuchamos. Bueno, listo. Ala. No vayan a ser así. Un saludo a todos los oyentes de fútbol grande del Monumental que se escucha en todo el país y también en el exterior. Bueno, listo. Esa señora. Son atrevidos los perros. No sé. Yo le voy a reventar a esta audiencia, yo le voy a reventar. Pues le voy a reventar en serio. No música, veo. Poner la historia antes de irte. Poner la historia de la señora que en el Correón Urbano. Ponemos. Hola, buen día Arturo, ¿cómo estamos? Bien, señora. Quiero enviar un saludo a mi suegra que está de cumpleaños. ¿Tu suegra se llama? Bueno, listo. No, ya sabes, señor, y queso Chorti, tampoco señores de Viena, picante, morcilla, parrillera, botifarra y ahora también sin el lobo. Chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que ahora con Bancovi y la FD puedes hacer el préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%? Seguro gratis por un año. Contacta con Bancovi en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancovi, un banco con raíces. Bueno, listo. Bueno, listo. Hola, Arturo. Bueno, listo. Hola, buen día Arturo, ¿cómo estamos? Bien, señora. Quiero enviar un saludo a mi suegra que está de cumpleaños. ¿Tu suegra se llama? Bueno, listo. Puso un atrevido, Gustavito, o sea. Bueno, listo. Hola. Hola, Arturo. Sí. Tengo una pregunta para Denis, Arturo. Sí, como no te escucha Denis Caniza. Hola, Denis, ¿cómo te va? Una consulta, Denis. Vos te conocés el puesto de lateral. Sí. ¿Por qué pareciera que en el primer tiempo Robert Rojas está solo y muy despoblado? Parece que todos atacábamos el lado. Esa es Y la verdad que Robert no es mucho de ir a apoyar al ataque, ¿verdad? Y aparte que no hizo un gran partido Robert, como nos tiene acostumbrado en River, por ejemplo. Entonces, por eso lo que sufrió bastante por ese sector. No es lateral. No es lateral, no es lateral. Hola. Hola. Sí. Denis Caniza. Oyente, Maestro de los maestros. ¿qué tal? ¿Va el aporte? Y por Ambaité, ya de selección la llegué a última hora de Curicue. Ya voy a poner hace tiempo. Última hora, pero... ¿Olema? Denis, una pregunta. Decime. ¿Vos sos el hermano de Douglas Caniza? Así es. Cantaba bien en San Agustín también, ¿eh? Sí, siempre se va a la iglesia. Un abrazo, Denis. Abrazo. Bueno, estamos cerrando y tenemos a Omar Alderete. Hola. Hola. Sí. Yo quiero hacer dos cositas más que quiero decir, pero no, hay que cortar bien, Arturo. Yo voy a cortar una vez. La pasada me cortaste. Demasiado dictadura ya, Arturito. Bueno, metele. No, pero en serio, quiero decir dos cositas nomás. ¿Por qué los perros no juegan siempre como se jugó ayer, será? Si no podíamos estar segundo o tercero en la clasificación, ¿sí o no, Denis Caniza? Sí, de acuerdo contigo. El segundo tiempo, muy bien Paraguay. Sí, y otra cosita, Arturo, que Argel, que tu contestador se corta todo de balde, será. Muchas gracias, buenas tardes, muchachos. ¿Entendiste, Arturo? Bueno, listo, hola.
Comandante, tengo una duda. Es que el primer partido donde no jugaron los nacionalizados, ¿verdad? Espera, vos. La vez pasada ante Venezuela no estuvo Gastón y no estaba Cubas. Pero Martínez estaba, cierto. Héctor David Martínez metió un gol. Me parece que puede ser cierto lo que dice el oyente, hay que buscar. La última llamada, Gustavito. Bueno, entonces ya nos vamos. Bueno, listo. No vayas más a hacerme bullying. Bueno, listo. Parece que no entendés. Bueno, listo. Musicalizado, veo. Hola, buen día, Arturo. Buen ¿Cómo día. estamos? Bien, señora. Quiero enviar un saludo a mi suegra que está de cumpleaños. ¿Tu suegra se llama? Bueno, listo. Bueno, 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 listo. No, yo creo que le damos importancia a muchas cosas. No perder con Argentina no es malo. El equipo en el primer tiempo nos costó un poco con el tema de las marcas y eso se consiguió arreglar en el entretiempo y en el segundo tiempo salimos a jugar mejor, cambiamos muchas cosas y nada, yo creo que es un punto positivo. Víctor Villalba, Radio Monumental, Fútbol a lo Grande, 1080 AM. ¿Qué fue lo esencial esta noche en el trabajo defensivo como para poder contener a Argentina? Yo creo que la unión del equipo igual, no es solo la defensa la que trabajan los delanteros también, si el medio no hace un buen trabajo, si los delanteros no hacen un buen trabajo en la presión, nosotros nos quedamos mal parados. Yo creo que todo el equipo trabajó para que la presión salga bien y contener al equipo. ¿Te sentiste bien en esa línea de 5 o preferís a 4 en el fondo? No, yo creo que trato de hacer lo que me dice el entrenador, aportar al equipo, ayudar al equipo y donde me toque voy a tratar de aportar. Se peleó, se raspó y se logró un empate valioso. ¿Qué reflexión te deja el encomiable trabajo tuyo y de tus compañeros en este partido? ¿Y en qué sentís que falta mejorar para ir a ganar el próximo partido que viene? Yo creo que lo positivo es el espíritu que tiene este equipo, la unión. Yo creo que todos los partidos que jugamos hasta ahora, todos los rivales que nos tocó, siempre le costó. Juegue quien juegue en el equipo, siempre le costó, y es porque todos tenemos ganas de estar acá, de jugar, de meter a Paraguay en el Mundial. Yo creo que este equipo va a pelear eso. Un partido muy intenso en tu sector por el nivel de los delanteros rivales y jugaste en 2 posiciones. ¿Te acomodaste mejor en el segundo tiempo como central o te gustó más tu primer tiempo? Y consultarte también del golpe que tuviste ayer. ¿Cómo terminaste el partido? No, bien. Yo creo que la primera pregunta ya contesté hace rato. Y el golpe fue un golpe un poco duro ayer en la práctica, pero hoy, gracias a los doctores y a los médicos también, me sentí muy bien y amanecí muy bien. En la previa quizá uno tenía dudas al imaginar cómo haría Paraguay con 4 jugadores que son centrales netamente en el fondo. Hemos visto que cambiaron con Junior Alonso entre un tiempo y otro y realizaron un gran trabajo. ¿Crees que la polifuncionalidad en distintos lugares de la cancha es una virtud de Paraguay hoy día? Yo creo que más que nada es las ganas que tienen todos, donde le ponga el entrenador siempre rinden. Junior también siempre juega en diferentes posiciones y siempre lo hace bien. Y también en defensa hablamos mucho con el tema de las marcas y eso ayuda mucho y estuvimos bien parados siempre. ¿Pensás que si se tiene este nivel sostenido se puede creer algo más? Y con este empate, ¿se gana un punto o se pierde 2? Yo creo que nosotros desde que empezó la eliminatoria estamos creemos en el equipo, creemos en el grupo que tenemos y lo único, creo que la gente también tiene que creer con nosotros, que nosotros dejamos todo en la cancha y creemos que vamos a pelear hasta las últimas fechas. Punto que sirve teniendo en cuenta la magnitud del rival y mejorando notoriamente en la complementaria. ¿Por qué crees que les costó en la primera mitad? No, yo creo que no es que nos costó, el rival también juega, muchos pasajes tuvieron mucho la pelota, nosotros nos confundimos un poco, estábamos mal parados en algunos momentos, pero eso se arregla hablando y corregimos en el primer tiempo, como te dije, y
hicimos un buen segundo tiempo. Después del desgaste que se tuvo hoy, ¿en qué condiciones crees que llegarán para el próximo duelo? No, yo creo que hay tiempo para recuperar, para trabajar en el siguiente partido. Ahí tenemos varios días y el equipo yo creo que va a llegar bien. ¿A qué le atribuís el buen momento futbolístico que estás atravesando y que hoy lo trasladaste en el juego con la selección? Yo creo que siempre trabajé, siempre me esforcé para ir mejorando, siempre me adapté a en donde me tocó jugar, siempre donde fui me quise adaptar, traté de mejorar, corregir lo que me hacía falta y hasta ahora sigo haciendo eso con humildad, sigo trabajando y yo creo que los momentos siempre llegan. Omar, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a usted. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. La audiencia y fútbol a lo grande. El acto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 31 grados. Atención, noticia de último momento. Hace instantes en el barrio Jara de Asunción, en un tiroteo, la policía frustró un asalto domiciliario. Según informes, 5 delincuentes pertenecientes a una banda fueron detenidos y uno está gravemente herido. La Contraloría General de la República remitió este viernes una nota al intendente interino de la Municipalidad de Asunción, César Ojeda, solicitando información detallada sobre las compras de insumos en el marco de la pandemia realizadas por la gestión de Óscar Rodríguez. Entre los requeridos se encuentra la adquisición de kits de alimentos para apoyo y para comedores de los bañados y artículos de seguridad sanitaria para evitar el contagio. Así también solicitaron la pronta remisión de una fotocopia autenticada de las licitaciones efectuadas bajo el objeto gasto 831 del periodo de enero a diciembre del 2020 y enero de este año. El ministro de Salud Pública, Julio Borba, habló de cambios en el próximo decreto del Poder Ejecutivo sobre las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19. Él mismo comunicó que lo único que podría variar es el tema de circulación, el resto va a estar igual. Borba explicó que el anuncio de las medidas se daría luego del último reporte del sábado, tras el cierre de la semana epidemiológica de COVID-19. Temperatura 31 grados, humedad 62%. Última hora. Lee la verdad. Presentó Solo Noticias. 2 minutos. Mucho más que noticias. El radar de la información. Más. Monumental. 1080 AM. Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta En Voz Alta, comentando las noticias y los hechos más resaltantes de la jornada con crítica y